6 de noviembre de 2017 estamos con ustedes luego de un largo feriado, listos para presentarles la información más destacada. Así es que acompáñenos durante este tiempo de noticias. Empezamos revisando los titulares. El bloque legislativo de Alianza País analizará este martes la situación del vicepresidente de la República, entre otros temas. La Policía Nacional ejecutó operativos de control a nivel nacional tras el largo feriado. Varias personas fueron detenidas en Quito. Cuenca conmemoró sus 197 años de independencia. Varias actividades se desarrollaron para celebrar a la ciudad. Varias personas murieron y decenas resultaron heridas en un tiroteo registrado en una iglesia en Texas, Estados Unidos. Para el día de hoy, ¿quiénes son nuestros entrevistados? A partir de las 7 de la mañana junto a Carlos Rabascal, pues nos acompaña Hernán Pérez Luz, abogado especialista en Derecho Constitucional desde los estudios de Guayaquil, para hablar sobre la posibilidad de rastrear la ruta del dinero de la corrupción. También estará el día de hoy pues otro de nuestros invitados, Patricio Vaca Mancheno, presidente del Tribunal Contencioso Electoral desde los estudios de Quito, contestará interrogantes sobre si procede la destitución del presidente Lenín Moreno de la presidencia del movimiento Alianza País. Y Carlos Abel, embajador de España en Ecuador, para conversar sobre el proceso de independencia en Cataluña. De esto y más conversaremos el día de hoy a partir de las 7 de la mañana junto a Carlos Rabascal. Los esperamos. Y vamos a revisar los temas ya en detalle y pues este es un tema que pues muchos pudimos también disfrutar. Cuenca conmemoró este 3 de noviembre 197 años de independencia. El presidente de la República, Lenín Moreno, durante su discurso en la sesión solemne se refirió a la consulta popular, mientras miles de visitantes disfrutaron de una amplia gama de actividades. Aquí las autoridades nacionales y locales rindieron un homenaje a la gesta histórica del 3 de noviembre de 1820. Colocaron sus ofrendas florales al pie del monumento de Abdón Calderón. Previo a este acto formal, el alcalde, varios ministros de Estado y asambleístas presenciaron un acto religioso católico, la Misa de Acción de Gracias. Y la reina de Cuenca, que motivaba a visitar esta ciudad. Estemos orgullosos de lo que somos y seamos muy amables con las personas que vienen a visitarnos. Por su parte, el presidente de la República, Lenín Moreno, recorrió las obras del nuevo campus Balsay de la Universidad de Cuenca. Se invierte 76 millones de dólares en la construcción de 12 edificios. La universidad propone un proyecto para la fabricación de medicamentos genéricos. Necesita el apoyo del gobierno. Vamos a ayudar en todo lo que sea posible. Creo que no es desconocido para ustedes la difícil situación económica que pasa el país, pero yo creo que juntando muchas manos y dándose un poco de tiempo se puede empezar a solucionar los problemas. Hubo ferias gastronómicas, espectáculos circenses, juegos mecánicos, de todo para que los visitantes tengan muchas opciones durante su estadía. Todo tranquilo, con la familia, disfrutando, todavía queda hoy día, mañana. El clima también nos ayuda. Está un hermoso clima. Hemos estado allí en el Parque Calderón, nos fuimos a Totoracocha. Los artesanos tuvieron un espacio importante con una feria impulsada por el Ministerio de Industrias. Esta feria como una estrategia de ventana de promoción de los productos de actores de economía popular y solidaria. Ya en la sesión solemne, el alcalde que dio cuenta del avance en materia de la construcción del tranvía. Observando rigurosamente todos los detalles técnicos y legales, evitando de esta manera que nuevamente la ciudad sea víctima de nuevos incumplimientos y retrasos en la obra. Y el presidente que hizo referencia a la pregunta 6 de la consulta popular. Sobre la restricción de la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos. Cuenca estará protegida, si ustedes así lo deciden en la consulta, por supuesto. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. Tenemos otro tema, pues la Fiscalía continúa con las investigaciones para determinar cuáles fueron los nexos utilizados por Odebrecht para lograr tener poder político en nuestro país. En las delaciones de José Santos se nombra a Charlie Pareja, personaje también investigado en la red de corrupción de Petroecuador, quien está prófugo de la justicia ecuatoriana.
En los expedientes que son parte de las indagaciones que impulsa la Fiscalía General respecto al caso de corrupción con Odebrecht, constan documentos y declaraciones con las cuales se ha logrado mapear los vínculos que la multinacional implementó para tener poder político en el Ecuador y de esa manera beneficiarse con millonarios contratos por la ejecución de obras estratégicas. Entre los vinculados se ha identificado a Carlos P.C., también conocido como Charlie Pareja Cordero, abogado guayaquileño vinculado al círculo político social cristiano, a quien, según la hipótesis de la Fiscalía, Odebrecht le entregó $6 millones desde el año 2010. De este monto, según las indagaciones, 1.9 millones fueron cancelados como asesoría jurídica a la empresa Paresoci. Pareja Cordero fue por varios años uno de los abogados de confianza de la constructora brasileña. El dinero restante, es decir, $4.1 millones, la Fiscalía cree que fueron parte de los sobornos que Odebrecht entregó a funcionarios en nuestro país. Teoría que gana sustento con la declaración realizada por José Concienciado Santos, ex representante de la compañía en Ecuador, quien confirmó que sí se realizaron los pagos e incluso dijo que se sintió engañado por Charlie Pareja Cordero. En su declaración, Santos aseguró que Pareja Cordero lo abordó en 2 ocasiones para ofrecerse como un enlace para que la empresa tuviera un supuesto contacto con el ex secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, quien era uno de los hombres más influyentes del gobierno anterior. Y para ello, la constructora entregó $4.6 millones para estas gestiones, dinero que según el ex representante de Odebrecht no llegó a entregarse al funcionario, sino que fue usado por Charlie Pareja para su beneficio. En la transcripción de la declaración que reposa en los expedientes de la Fiscalía, Santos expresa: el señor Carlos P.C. fue el abogado por algún tiempo de la empresa. Era una persona muy astuta, entonces no sentía confianza en lo que le indicaba. Era una persona que tenía varias conexiones en cuentas bancarias en el exterior. Puede ser incluso que estas cuentas sean del propio señor Carlos P.C., por tanto, deja abierto para la investigación. La Fiscalía indaga las supuestas transferencias que se hicieron a través de la empresa offshore Darmiston, que aparece en la lista de sobornos de la multinacional brasileña que entregó la justicia de los Estados Unidos. Con estos elementos, la Fiscalía inició el pasado 1 de octubre una investigación contra Charlie Pareja Cordero por el delito de lavado de activos. La investigación está a cargo de la fiscal Diana Salazar, quien determinó en su indagación que se conformaron varias empresas offshore para triangular pagos que se recibieron de los contratos de la estatal petrolera. Una de las empresas identificadas fue Gea Pronsa, que pertenece a los hijos del exgerente de Petroecuador, Carlos Pellé, quien además es primo de Charlie Pareja Cordero. Carlos Flores, Ecuador TV. Y la Contraloría General del Estado respondió a la solicitud realizada por el Movimiento Unidad Popular para la realización de un examen especial a las operaciones administrativas y financieras en la vicepresidenta de la República, mientras Jorge Glass estaba al frente de la institución. El pedido se extiende además a la suspensión de la remuneración que el segundo mandatario recibe, el cual lo realiza sin funciones establecidas. Y este 7 de noviembre en la mañana el bloque de los 74 asambleístas de Alianza País se reunirá. La convocatoria la hizo José Serrano, un encuentro donde se avisora o se pretende como el último intento para llegar a acuerdos mínimos que mantengan la unidad de la bancada. A pesar de sus diferencias marcadas y reconocidas, el bloque legislativo de Alianza País está citado para una reunión el próximo martes. Son 74 asambleístas entre oficialistas y aliados los integrantes de esta bancada en principio, y eso se quiere mantener, afirman. Tenemos la necesidad, por el bien del país y de la construcción del Estado incluyente y equitativo, de ponernos a conversar, de sentarnos a conversar y lograr los mayores consensos. Nosotros haremos todo el esfuerzo para que nuestro bloque se mantenga unido, se reconozcan las tendencias que tenemos al interior, pero creo que es fundamental la unidad. De hecho, la cita fue solicitada al presidente de la Asamblea, José Serrano, por la facción que no está de acuerdo con todas las preguntas de la consulta popular y quienes también rechazan que se haya iniciado una recolección de firmas en respaldo a la iniciativa del presidente Lenín Moreno, que eso quieren debatir, aunque cada grupo solo llegará insistiendo en sus respectivas tesis. Esperamos que después de que se dé lectura al pronunciamiento y que se conozca, pues, quienes ya lo hemos suscrito, esperamos que otros compañeros con quienes hemos tenido conversaciones breves, pues, se puedan también sumar. 44 sería el número de legisladores respaldando al presidente de la República. Los otros 30, en cambio, hablan de mantener los principios del proyecto político, pero en definitiva están apoyando la línea del exmandatario Rafael Correa. Por eso la reunión del martes sería una cita para determinar los números exactos de cada subbloque. Aquí se trata de lealtad a los principios o no lealtad a los principios. Pero ya se verá, esos 44 ya se verán. Y que esto es solo para definir el tema del bloque, pues la situación del movimiento político, aunque igual de dividida, se lo maneja por otro andarivel, aseguran. Alex Llanos, Ecuador TV.
En otro tema, tanto la fiscal Claudia Romero como la jueza Giovanna Palacios denunciaron presiones dentro del proceso de investigación de una presunta red de corrupción en el Ministerio del Interior. 4 personas indagadas se encuentran con medidas sustitutivas. Una denuncia alertó a la Fiscalía, organismo que se encuentra indagando una posible red de corrupción dentro del Ministerio del Interior, la cual desde 2014 habría operado un sistema de comisiones durante la adquisición de municiones, chalecos e incluso caballos. 4 personas fueron detenidas dentro de este caso, 2 de los cuales eran directores administrativo y financiero de la institución. El tercero sería funcionario de la Asamblea Nacional. La 4ª persona, en cambio, no pertenece al servicio público, pero es esposa de uno de los investigados en el Ministerio del Interior. La fiscal Claudia Romero los indaga por un presunto delito de asociación ilícita con modalidad de concusión. Considero, salvo mejor criterio, que no existían ni existen elementos que configuren o adecúen las conductas de todos los procesados al delito de asociación ilícita. Romero solicitó el pasado jueves durante la audiencia de formulación de cargos prisión preventiva para los 4 procesados. Sin embargo, la jueza Giovanna Palacios solo otorgó medidas alternativas como la presentación cada 15 días ante la autoridad competente y la colocación del dispositivo electrónico. Es que también la jueza viva voz dijo que existían al parecer interferencias y presiones políticas por parte del Ministerio del Interior. 2 personas más quienes abandonaron el país formarían parte de esta red. Ellas habrían sido alertadas de la investigación debido a que cuentan con el respaldo de actores políticos de mucha influencia, afirmó la fiscal Romero, quien precisamente por este caso también ha denunciado actos intimidatorios en su contra. Alex Llanos, Ecuador TV. 6 de la mañana con 42 minutos. El Ministerio de Salud Pública informó que un total de 83 personas han sido atendidas con síntomas de intoxicación por consumo de alcohol metílico. De este total, 33 arrojaron resultado positivo, 41 negativo y 9 continúan en investigación. También se resaltó que el número de víctimas mortales por esta causa asciende a 17, de los cuales 11 están confirmados y los 6 restantes están bajo investigación. A propósito, 213 litros de licor artesanal fueron incautados y 5 viviendas allanadas. Estos son los resultados de los operativos ejecutados en Guayaquil para prevenir la venta ilegal de bebidas alcohólicas. Usaban cocos para en su interior introducir alcohol no apto para el consumo humano y posteriormente comercializarlo. Este fue uno de los hallazgos que los agentes del orden constataron en una de las viviendas allanadas en la cooperativa Amazonas del Guasmo de Guayaquil, luego de las denuncias de los ciudadanos. Como que alguien va a comprar agua de coco, pero en realidad lo que está comprando es alcohol y saben lo que están vendiendo. En otro domicilio ubicado en el barrio Cuba del sur de la ciudad, se halló canecas de la bebida, además de botellas plásticas que eran distribuidas a través de una canasta que bajaba desde la segunda planta del inmueble. Desde botellas de $1, $2, depende del tamaño. Es variable, como ustedes vieron, los envases son variables, son varios. Las personas toman este tipo de acciones con la finalidad de lucrarse y ponen en riesgo la salud de los ciudadanos. En total fueron 5 los lugares intervenidos, 213 litros de licor artesanal incautados y ningún detenido, según la comisaria 4ª de la Policía del Distrito Sur, Geraldine Coello. Adicionalmente a eso verificamos que no tienen registro sanitario, esto ocasiona obviamente daño a la salud. A escala nacional se están realizando acciones similares, mientras que la cifra de casos de personas posiblemente intoxicadas por consumo de alcohol metílico subió a 80 según datos del Ministerio de Salud Pública. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. Y luego de 4 meses de investigaciones se ejecutó el operativo Fortaleza 178. 4 inmuebles fueron allanados en el sector de Puerto Inca, en la provincia del Guayas. Independencia y San Pablo son las 2 haciendas involucradas en el caso. Ambas tenían cavidades subterráneas en las que se escondía el alcaloide. En la primera se hallaron 500 paquetes y en la segunda 498. Conocemos a través de la investigación que hemos realizado que este tipo de alcaloide iba a ser transportado a través de uno de los puertos del Ecuador hacia Europa. Pero además de ello, 2 viviendas fueron intervenidas. Se presume que la estructura criminal se dedicaba a la logística, acopio y transporte de la droga procedente de Colombia, cuyo destino final era el continente europeo. Hemos aprendido 3 personas que tienen ciertos nexos de familiaridad, inclusive con los posibles dueños de estas haciendas. Estaríamos en un rango de 10 a 13 años analizando el tipo penal y todos los elementos que vamos
a formular cargos en su momento oportuno. Según el general Pablo Aguirre, director de Antinarcóticos, se aprehendió 1 tonelada de droga valorada en $40 millones. Se encontró junto a ciertos cartones que referían a una exportación posiblemente de banano. Este fue el resultado de la intervención cuya etapa de investigación previa duró cerca de 4 meses. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. Y una detenida presuntamente dedicada al acopio y expendio de sustancias estupefacientes es el resultado de un operativo antidrogas ejecutado este fin de semana en Durán, en la provincia del Guayas. Ella sería esposa de alias El Abuelo, supuesto líder de una red de microtráfico, quien escapó antes de la intervención. Gran acogida tuvo la celebración de la Mama Negra en Latacunga, provincia de Cotopaxi. Cerca de 300.000 visitantes disfrutaron de esta tradicional fiesta junto al presidente de la República, Lenín Moreno, y otras autoridades. Veamos cómo se vivió. Con algarabía, miles de turistas disfrutaron del colorido multicultural y tradicional de la comparsa de la Mama Negra 2017 en la ciudad de Latacunga. A esta asistió el presidente Lenín Moreno junto con su esposa. Más de 300.000 visitantes de todo el país activaron el turismo y la economía local. Es el turismo que, claro, tiene como gran finalidad la promoción del empleo. La economía se dinamiza. Es una fiesta muy bonita y estoy muy orgullosa de cada una de las tradiciones que tenemos en nuestro país. Con estas plegarias a la Virgen de la Merced, que nos sigas bendiciendo para terminar esta jornada de pie y con la puerta grande salir por la que entramos, madrecita linda. Los personajes encantados por su colorido, como el Rey Moro, el Ángel de la Estrella, el Abanderado y el Capitán, con cada una de sus comparsas rinden homenaje a la patrona de la ciudad. Por eso no nos equivocamos que esta fiesta mayor une al pueblo, es la unidad, es la fraternidad. Un patrimonio intangible, aquí la expresión de cultura, expresión de tradición, expresión de folclore. La Mama Negra con su colorida vestimenta lleva la cara pintada de negro. Sobre sus brazos tiene a su pequeña hija Baltasara, con la cual recorre las calles de la ciudad. Estas fiestas no deben desaparecer y la juventud tiene que apropiarse de todas las tradiciones del Ecuador. Une a las diferentes etnias, al mestizo, al blanco, al moreno. Se conjugan muchas comparsas de todos los rincones del Ecuador. Los huacos fueron quienes a su paso llamaron la atención con sus limpias a los más de 300.000 turistas que visitaron la ciudad. En Cotopaxi, Máximo Barba, Ecuador TV. Son las 6 de la mañana con 48 minutos. A esta hora vamos a hacer un contacto internacional. Nos acompaña desde Alemania, desde Bonn, ciudades donde hoy se realiza la COP23, Cristina Papaleo. Vamos a conversar con ella en breves instantes, se lo adelantamos, porque es importante conocer qué líderes mundiales están ya presentes para participar de estos días, donde se va a hablar acerca del cambio climático y la consolidación del Acuerdo de París. Mientras tanto, revisamos otros temas y les contamos que la degustación de la colada morada y la visita a nuestros familiares fallecidos marcaron parte de las principales actividades desarrolladas durante el feriado. Las tradiciones marcaron nuevamente la conmemoración de finados. Los cementerios, por ejemplo, lucieron llenos. Familias enteras llegaron a recordar a sus difuntos, limpiaron sus tumbas y compartieron los alimentos con ellos como cuando estaban con vida. Aquí no importa si su partida se produjo hace pocos meses o muchos años. Al año se hace esto de compartir la comida. Aquí entre la familia, de unos a otros se comparte. Todos los años vengo, todos los años, a servir aquí encima de mi hija. Por eso en los Campos Santos no faltó la música principalmente nacional. Para rememorar aquellos momentos inolvidables compartidos con padres, hijos o esposos, antes de que se adelanten, como ellos dicen, a ese destino común que tienen todos los seres vivos. Padre y madre tengo allá en el parque de recuerdo, ya te me toca ir. Disfrutar en vida, porque de muerto no se lleva nada.
Pero si de costumbre se trata, la colada morada y las guaguas de pan es un alimento infaltable en estas fechas. La transmisión de esta receta no se ha roto y por eso todos hablan de continuar con la tradición mientras degustan de esta combinación con hijos, nietos y demás familiares. Mi colada morada ancestral, una colada morada pillareña que nos ha enseñado a hacer nuestros abuelos. Pero en esta vez me tocó prepararles yo a mis hijas y a mis nietas que disgustaron de la coladita y de la guagua de pan. Tradiciones arraigadas que demuestran lo que somos como país a la hora de rendir tributo a la muerte. Alex Llanos, Ecuador TV. Y en Texas, Estados Unidos, este domingo se registró un tiroteo. Un hombre entró a una iglesia cerca de San Antonio donde disparó a los presentes. Más de 25 personas murieron y decenas resultaron heridas. Al lugar llegaron miembros del servicio de emergencias, incluyendo helicópteros, para trasladar a los heridos a distintos hospitales de la zona. Según el comisionado del condado, confirmó que el atacante falleció y que hasta el momento se desconocen los motivos de este hecho. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien se encuentra en Japón, publicó en su cuenta de Twitter que Dios bendiga a la gente de Sutherland Springs. Y un video difundido hoy muestra la magnitud de la devastación y la destrucción ocurrida en Deir el-Zor, en Siria, donde al menos 75 personas murieron y otras 140 resultaron heridas en un atentado con un coche bomba. La explosión se registró en una zona ubicada entre los campos del gas de Conoco, el mayor yacimiento de ese país. Este ataque se lo atribuyó al Estado Islámico. También en la ciudad iraquí de Kirkuk, una persona murió y 16 se encuentran heridas tras un doble atentado suicida ocurrido este domingo cerca de una mezquita chiita. Así lo informó un portavoz del Ministerio del Interior de este país. Hasta el momento ningún grupo se adjudica a este hecho. Este bombardeo es el primero desde que las fuerzas de seguridad federales iraquíes tomaron la urbe de las tropas de la región kurda en octubre a raíz de un controvertido voto de independencia. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició un viaje oficial de 12 días por 5 países de Asia como Japón, Corea del Sur, China, Vietnam y Filipinas. Este domingo llegó a la base de la Fuerza Aérea de Yokota en las afueras de Tokio. Ahí fue recibido por funcionarios y personal militar estadounidense. Trump se dirigió a los miembros del servicio de su país antes de reunirse con el primer ministro de Japón, Shinzo Abe. Y tras la avalancha de asesinatos, miles de filipinos fueron parte de una procesión de oración como parte de un llamado a la curación nacional a la luz. La Conferencia de Obispos Católicos organizó una campaña de 33 días denominada Comience a Sanar, que se centra en orar para que se termine la violencia y las muertes relacionadas con la guerra contra las drogas impulsada por el gobierno del presidente Rodrigo Duterte. Un sacerdote dijo que el gobierno debería dejar de matar a los drogadictos y ayudarles a su rehabilitación. Más de 3.200 sospechosos de consumir alcaloides han sido asesinados a tiros por la policía. Y en Rusia, alrededor de 200 personas fueron detenidas en el centro de Moscú por incitar a protestas. La misma fue convocada por un grupo nacionalista. Estos arrestos se produjeron 2 días después de que la Agencia de Seguridad Interna manifestara que había capturado a algunos miembros de esta agrupación por supuestamente planear ataques en edificios administrativos. Y como lo mencionábamos anteriormente, el día de hoy inicia en Bonn, Alemania, la cumbre del cambio climático de la ONU, la conferencia del cambio climático, la COP23. Para hablar sobre cómo se está preparando ya esta cumbre, quiénes son las personalidades que se encuentran en este momento en Bonn, en Alemania, nos acompaña Cristina Papaleo, ella es corresponsal de la Deutsche Welle. ¿Cómo estás, Cristina? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y por informarnos en directo cómo se va a desarrollar esta jornada. Es hasta el 17 de diciembre. ¿Quiénes son las principales autoridades, jefes de Estado y de Gobierno que van a participar de estos eventos? Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos desde Bonn, Alemania. Esta conferencia se extiende desde el 6 de noviembre, desde hoy, hasta el 17 de noviembre de 2017 y es la conferencia que sigue al Acuerdo de París, es decir, que es muy importante, sobre todo porque Donald Trump dijo que Estados Unidos se retira del Acuerdo de París, con lo cual esta conferencia, que es la mayor que se ha realizado en toda la historia de Alemania sobre territorio alemán, cobra
un significado muy grande, y también es muy simbólico el hecho de que Alemania albergue a las Islas Fiji, que es un pequeño país isleño que está sufriendo ya las consecuencias del cambio climático, porque esta conferencia se hace bajo el lema de la solidaridad, es decir, que sin el aporte de todos los países del mundo, proteger a los países y a la gente, a los habitantes de las catástrofes climáticas no va a ser posible. Me preguntabas quién va a asistir a esta conferencia. Pues se supone que además de los 195 países firmantes del Acuerdo de París, representantes de los ministerios, representantes negociadores, va a haber 500 personas de la sociedad civil, de organizaciones que están luchando contra el cambio climático, además de numerosos jefes de Estado. Entre ellos se espera la presencia de Emmanuel Macron, el presidente de Francia. Por supuesto va a estar presente la canciller alemana Angela Merkel, entre otras figuras como por ejemplo Arnold Schwarzenegger, Leonardo DiCaprio, que está muy comprometido también con la lucha contra el cambio climático. Va a estar el gobernador de California. Va a haber mucha gente, incluso de Estados Unidos, para también impulsar la lucha contra el cambio climático desde Estados Unidos, que dijo retirarse del Acuerdo de París. Es decir, según lo que se está hablando en esta conferencia, en estas primeras negociaciones, el Acuerdo de París, la implementación de este acuerdo es irreversible por la importancia que tiene para el futuro del planeta. Cristina, precisamente se ha hablado, pues ya que Fiji preside esta conferencia del cambio climático, de un David contra Goliat, esto en referencia a los tweets, que principalmente ha sido lo que ha presentado Donald Trump. Sin embargo, tú lo dices, es irreversible el Acuerdo de París. ¿Cuáles serán estos acuerdos a los que se pretenda llegar durante estas conferencias y estas negociaciones que cerrarán ya en Polonia? Bueno, lo que se pretende aquí en Bonn es crear un manual de implementación de las reglas que luego van a hacer que el Acuerdo de París pueda ser puesto en marcha, en vistas, por supuesto, a Katowice en 2018, en Polonia. Lo que se pretende es que cada país haga un desarrollo de sus aportes nacionales, cómo van a contribuir para frenar las consecuencias del cambio climático, ya sea mitigándolas o ya sea adaptándose al cambio climático con medidas ecológicas, la utilización, por supuesto, de energías renovables. Todo esto juega un papel muy importante porque va a definir cómo y de qué manera se van a dar los primeros pasos concretos para poner en marcha concretamente, precisamente, el Acuerdo de París. Se hablaba en el Acuerdo de París, pues cuando se plantea el Acuerdo de París, de que esta meta era imprescindible, en no dejar que la temperatura aumente más de 2 grados centígrados. Y se decía en ese momento, hace 2 años, ya no hay tiempo que perder. Hoy se tiene también esa misma consigna. Sí, se la tiene y más aún todavía después de que vemos que el año 2017, según la Organización Meteorológica Mundial, parece ser el más caluroso de los últimos años, es decir, la temperatura global va en aumento, no en descenso, y si se quiere lograr llegar a que el aumento no supere el 1,5 grados centígrados desde la era preindustrial, hay mucho por hacer, mucho por trabajar, y por eso esta conferencia aquí en Bonn es tan importante, bajo el signo de la solidaridad y el aporte, por supuesto, de los países más ricos e industrializados, para lograr que los países más pobres puedan enfrentar todas las catástrofes climáticas, es decir, y también prevenirlas, por supuesto. Y bueno, esto es lo importante, lo que está en juego hoy en esta conferencia sobre el cambio climático de la ONU que se realiza en Bonn. Cristina, por último, cuéntanos cómo está la agenda del día de hoy cuando iniciará esta COP23. El primer ministro de Fiji asume hoy de Marruecos la presidencia. Así es, Frank Bainimarama es el presidente de Fiji y asume la presidencia de esta conferencia sobre el cambio climático de la ONU, por supuesto albergada aquí por Alemania, como muestra de que todos somos uno, que todos somos un planeta y que por eso hay que luchar, por la protección del clima. Además, por supuesto, la conferencia la ha abierto Patricia Espinosa, la secretaria general de la conferencia marco, del Acuerdo Marco sobre el Cambio
Cambio Climático de la ONU, y a partir del 15 de noviembre asumirá en las negociaciones de alto nivel el ministro de Relaciones Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, el rol de apertura de este sector, de este segmento de la conferencia, para luego contar con la asistencia de las personalidades que te había mencionado de la política internacional. Perfecto. Cristina Papaleo nos acompañaba desde Bonn, desde Alemania. Muchísimas gracias por ese contacto y por mantenernos al tanto de esta importante conferencia que se inicia el día de hoy. Muchas gracias, un gusto saludarlos. Igualmente, hasta pronto, Cristina. Estaremos pendientes de todo lo que puedas contarnos desde Alemania. Nos acompañaba Cristina Papaleo, corresponsal de la Deutsche Welle, que el día de hoy pues hacía este contacto para pues hablar sobre este tema tan importante. Pues en un momento se habla y se pues plantea de que el presidente del estado más poderoso del mundo, es decir, de Estados Unidos, no puede echar abajo estos acuerdos contra el cambio climático, estas acciones para enfrentar esta problemática que afecta de manera real, que tiene incidencia directa en los países de todo el mundo, en todas las regiones. Vamos a revisar las condiciones del tiempo para este día y enseguida volvemos con Carlos Rabascal y las entrevistas de Noticias 7. Bueno, ya nos trasladamos para este lado del estudio para conversar con Carlos Rabascal. Muy buenos días, Carlos. Luego de un feriado estamos listos para seguir analizando las noticias de este escenario político internacional también que está muy movido. Lo veíamos hace instantes conversando con Cristina sobre esta conferencia que se inicia el día de hoy. Y un tema tremendamente importante que los países con bastante fortaleza económica e industrial no le quieren dar la importancia que tiene. Claro, alcanzaron el supuesto desarrollo a costa del ecosistema, a costa del medio ambiente, y ahora no quieren respetar este cuidado del medio ambiente, y cuando se habla además no se respetan las asimetrías, es decir, los que menos afectamos que pretenden que seamos los más castigados. Así es, los más poderosos, los que más contaminan, al final no asumen las responsabilidades de lo que le ha ocurrido al planeta, porque es un cambio real que se ve, que se siente, que se percibe con todos estos desastres naturales que además se han visto alrededor del mundo. Así es. Bueno, el día de hoy, si me permite, estaremos haciendo contacto con los estudios de la ciudad de Guayaquil. Tendremos a Hernán Pérez Luz, articulista editorialista de Diario del Universo, con quien vamos a hablar a propósito del tema de la corrupción. ¿Es factible poder rutear, es decir, monitorear la ruta del dinero proveniente de la corrupción, considerando que los refugios fiscales, llamados paraísos fiscales, y las empresas offshore, terminan siendo instrumentos para poder evadir este control? En la segunda parte, en la segunda entrevista, Sofi, tendremos a Patricio Vaca Mancheno, presidente del Tribunal Contencioso Electoral, con quien vamos a hablar sobre dos temas. Uno, a partir del conflicto a la interna de Alianza País, sobre la decisión de la Dirección Nacional de destituir del cargo de presidente a Lenín Moreno, pero también vamos a hablar sobre ¿qué piensa Patricio Vaca Mancheno o cuáles son sus argumentos sobre la pregunta número 3 que tiene, de la consulta popular, que tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana? Y cerraremos con Carlos Abela, embajador de España, para hablar sobre qué es lo que ha pasado en España con este tema de la secesión, con este tema de la independencia de Cataluña, que, Sofi, no llegó a ningún término, más bien en estos momentos hay un inconveniente, no inconveniente, mejor dicho, resoluciones. Los miembros del gobierno tienen orden de prisión, han pedido protección al gobierno de Bélgica y, bueno, vamos a ver cuáles son las incidencias. Siguen también ciudadanos en las calles manifestándose de un lado y de otro, quienes están a favor de la independencia y quienes no lo están, que es el punto quizá pues clave también para tomar en cuenta y considerar dentro de una democracia como la de España. Y usted ha venido rindiendo homenaje a toda esa integración del mundo, ha venido de escocesa. Bueno, hablando de independencia. Vamos a una pausa, enseguida regresamos con Carlos Rabascal y las entrevistas de Noticias 7. Quédese con nosotros.
Los protagonistas de la política nacional son noticias y responden a las inquietudes de la ciudadanía. ¿Cuál es su criterio? Quería saber si la reforma... ¿Y cómo sortear el... Frente a los medios, todos los miércoles 20:30. En estos 50 años aprendimos que al que madruga Dios lo ayuda. Ayudándote en su crianza, nació el famoso goza goza como chancho en poza. Entendimos el pío pío de tu negocio e hicimos sonar el chin chin de la caja registradores. 50 años juntos hablando tu mismo idioma, el idioma del campo, haciendo todo con corazón para que tengas más ganancia en menos tiempo. Y también alcanzamos la más importante de todas, tu confianza. Balanceados Biomentos, excelentes rendimientos. Somos multiétnicos. Somos emprendedores. Somos incluyentes. Somos pluriculturales. Somos diversos. Somos luchadores. Somos una provincia. Somos Pichincha Informa, todos los jueves a las 9:30 con su reprise del sábado a las 18:30 por la señal de Ecuador TV. Bueno, yo quería contarles que también tengo a alguien a quien reconocer. Natalia es mi hermana. Maya y su madre serán reconocidas. ¿Qué le vamos a hacer? Al igual que Tomás. Sí, le voy a dar mi apellido, nene. Mientras los aliados buscan a un infiltrado. Y varios enigmas están por descubrirse. Ah, es increíble. Solo se ve desde la altura de los ojos de un chico. ¿Quién sos? Aliados, hoy, 19:30. Porque vos no sos Luz. ¿Quién sos y dónde está Luz? Hernán Pérez Luz está con nosotros en los estudios de la ciudad de Guayaquil, doctor en jurisprudencia, articulista de Diario El Universo. Hernán Pérez, muy buenos días, gracias por haber aceptado nuestra entrevista. El tema de la corrupción, el tema Odebrecht, mejor dicho, visibilizó la debilidad institucional que tenemos los países latinoamericanos y a lo mejor más allá de Latinoamérica. El tema pasa porque existen instrumentos jurídicos y financieros que permiten ocultar el dinero, los paraísos fiscales, que realmente son refugios fiscales. Las empresas offshore terminan siendo estos instrumentos donde se oculta el último beneficiario de estos recursos. En consecuencia, ¿es factible poder determinar la ruta del dinero proveniente de la corrupción, considerando también que el crimen organizado utiliza estos instrumentos? Hernán Pérez Luz, buenos días, bienvenido. Buenos días, Carlos. Muchas gracias por esta invitación. En efecto, es un fenómeno complejo, de alguna manera nuevo, se ha ido desarrollando, se ha ido sofisticando cada vez más, pero no es imposible. Ya hay varias experiencias, hay algunos avances, hay convenciones internacionales, pero sobre todo ha habido ya resultados en Nigeria, en Malasia, en Ucrania, en la misma América Latina. La ruta del dinero ha sido seguida por el gobierno argentino atrás de la fortuna de los Kirchners. No es algo imposible, es difícil obviamente, a veces no da resultados, a veces se demora mucho tiempo. Hay firmas internacionales especializadas en este tipo de labores que ya han demostrado que son eficientes en este tema, y a medida que estas mafias han ido sofisticándose, también se han ido sofisticando los mecanismos de control, ¿verdad? Hay ahora una corriente de transparencia muy fuerte a partir de todas las directivas del Departamento de Justicia en Estados Unidos, por el tema de narcotráfico, por el tema de terrorismo, etcétera, y obviamente por el tema de lavado de activos. Pero el tema pasa por fortalecer tan solo los sistemas de control,
o también pasa por ya ponernos de acuerdo en el mundo, en el concierto internacional, sobre estos instrumentos, paraísos fiscales, que permiten la constitución de empresas offshore? Porque terminan igual, como tú lo dices, Hernán, siendo complejo el poder monitorear la ruta de dinero, que en el campo de las probabilidades a lo mejor se lo ha podido hacer, pero en términos de impacto todavía es de muy poco impacto en relación a todo lo que se ha manejado. Bueno, es verdad, lo preferible es llegar pues, a un momento, un punto determinado en la que, gracias a la decisión política de todos los países, estos paraísos fiscales vayan desapareciendo, pero en parte ya se ha logrado. Se ha logrado mucho. Hoy en día en el Ecuador, por ejemplo, el SRI tiene mecanismos muy efectivos de control. Las razones por que animaban a muchos empresarios legítima o ilegítimamente a abrir compañías en paraísos fiscales cada vez se va siendo menos atractiva, porque no hay un castigo fiscal, un castigo tributario, hay la obligación del reporte, etcétera. Por eso es que, como decía, cada vez que las autoridades van haciendo algún avance, estas mafias van haciendo más avances, digamos, ¿no? Pero hasta que eso se llegue a una decisión política, no podemos cruzarnos de brazos, obviamente, ¿verdad? Entonces, hay, como te digo, mucha experiencia ya sobre este tema. En el Departamento de Justicia en Estados Unidos hay un programa especializado, una unidad de investigación dedicada solamente a devolver activos que están de alguna manera lavados en Estados Unidos a sus países de orígenes, por ejemplo. Hay experiencias como en Argentina, en Brasil, donde con la colaboración de estas firmas especializadas y con la colaboración, por ejemplo, de organismos como las Naciones Unidas, el caso de Guatemala, por ejemplo, es ejemplar, donde hay un fiscal puesto por las Naciones Unidas especializado en este tipo de nueva delincuencia realmente, ¿no? Porque es una delincuencia muy sofisticada, muy desarrollada y que cada vez se hace más fuerte de alguna manera. La experiencia de Guatemala en relación al CICIG, que es la instancia que llegó a un acuerdo del gobierno de Guatemala con Naciones Unidas para poder luchar contra la corrupción, ¿ha contribuido al fortalecimiento de la institucionalidad de Guatemala, Hernán? Bueno, ha contribuido tanto que el anterior presidente está en la cárcel, no pudo terminar su mandato el señor Pérez, fue descubierta una red de corrupción en la que él estaba involucrado y el liderazgo lo tomó básicamente la fortaleza que le da a la Fiscalía local, la presencia de esta Fiscalía internacional, si se quiere, y el total independencia que tiene frente a los poderes políticos que estaban incrustados en esta red de corrupción. Hoy en día el presidente de Guatemala actual está bajo una investigación muy fuerte que de no haber existido esta comisión de las Naciones Unidas probablemente no se hubiera dado. Ahora, así que hay una experiencia que se puede tomar en cuenta, no es la única, hay otras similares a esas, pero cada país tiene que ir viendo las necesidades que tiene, ¿no? Pero en el tema termina teniendo una línea sensible entre la lucha contra la corrupción y el involucramiento o la injerencia dentro del Estado de Derecho o de las independencias y autonomía de un Estado de Derecho. Y pongo el ejemplo de Guatemala. Estuve hace poco en Guatemala y vi que la fiscal, por el hecho de pedirle al gobierno de Guatemala de que elimine un párrafo de una comunicación que le dice al representante de la CICIG de que no interfiera en asuntos internos en lo que tiene que ver con decisiones del Ejecutivo. Le decía, en 48 horas, si no rectifica ese párrafo o lo elimina ese párrafo de la comunicación, tendría y le solicita la destitución tanto de la canciller y la vicecanciller. ¿No son también ya exageraciones en ese sentido? Es decir, ¿no hay una línea muy sensible al respecto? Bueno, primero, Guatemala como Ecuador y muchos países son signatarios de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción.
La presencia del fiscal en Guatemala no es un capricho, sino que es consecuencia de esa convención que firmada por muchos países del mundo. Es una convención que deberían muchas personas volverla a revisar, porque como pocas va a tipificaciones y es muy reglamentaria, que es contrario a la tendencia en derecho internacional, ¿verdad? Yo no le veo eso una posición de sensibilidad. Hoy en día, el tema de la soberanía tratándose de corrupción, por favor, eso no tiene sentido, ¿verdad? En los países la corrupción quiere decir va a tener más fuerza, porque con el discurso de la soberanía vamos a impedir que se desarmen mafias internacionales para las cuales la soberanía no es realmente un obstáculo. Así que yo no veo un problema. Lo mismo sucede en otras áreas, ¿no? En otras áreas distintas. En materia de derechos humanos, por ejemplo. La protección de derechos humanos atraviesa totalmente el tema de soberanía y ya de eso hay una tradición muy fuerte. Y yo creo que en el tema de la corrupción recién ha comenzado a verse este fenómeno de que por un lado hay una transnacionalización de las redes mafiosas de corrupción y por la otra los estados se ven obligados a darle una respuesta similar, ¿verdad? Y dejar de lado de alguna manera o hacer algún tipo de sacrificios más bien ideológicos a estos conceptos de soberanía en aras realmente a hacer frente a un fenómeno que tiene unos efectos negativos en la sociedad. Y en esta transnacionalización tienen que ver públicos como privados. Ahora, vamos a lo siguiente. El Ecuador es signatario de todos estos acuerdos y todos estos convenios. El presidente Moreno ya en la campaña y el día de la posesión lo dijo, que iba a pedir el apoyo de Naciones Unidas. ¿Cuál es el criterio de Hernán Pérez Luz en términos de ese apoyo de Naciones Unidas para el Ecuador, considerando que el propio presidente lo ha venido mencionando de forma recurrente? Bueno, yo creo que el paso que hay que dar es sentarse a negociar un convenio que se ajuste obviamente a nuestro marco constitucional y que responda a estas nuevas tendencias que hay hoy en día. Esta fiscalía de alguna manera ad hoc, adjunta a la local, digamos, a la doméstica, a la ecuatoriana, es a reforzar obviamente, a dar una colaboración mucho más eficaz en la lucha contra este fenómeno. Podría encargarse de toda el área de internacional, como usted bien ha dicho, este tipo de fenómeno hoy en día realmente hay un entramado transnacional a veces de difícil persecución. A eso se podría añadir la contratación de firmas internacionales, que ya el Ecuador de alguna manera lo ha hecho o ha sentido el efecto. El caso de la firma Kroll, que fue la que descubrió la coima al vicepresidente en el tema de Kaminovska, por ejemplo, ya hay algún tipo de experiencias. Así que yo creo que va por buen camino el gobierno si pasa del ofrecimiento de campaña a una efectiva realización de esa oferta. Ahora, hoy día Diario El Telégrafo nos trae que los paraísos fiscales o los Paradise Papers dejan descubierto las cuentas offshore de los ultra ricos. Es decir, estamos viendo que este tema de enviar los recursos a paraísos fiscales a través de empresas offshore terminó siendo una especie de costumbre, es decir, un hábito en el mundo. Y esto tiene que ver ya no solo con la corrupción de crimen organizado, sino con la falta de cultura de que los dineros y los recursos aporten al crecimiento y desarrollo de los países y se los llevan para evadir impuestos. En este sentido, ¿cómo erradicar esta costumbre si ya es muy arraigado en todo el mundo, Hernán Pérez Luz? ¿No es mejor y atacar en la raíz? ¿Hay la decisión política de los líderes internacionales y mundiales de atacar en la raíz este problema? Se ha avanzado mucho, yo creo que sí. Esta nueva descubrimiento que hace la Asociación Internacional de Periodistas con respecto a las cuentas que se han abierto a través de Appleby, que es una firma muy conocida internacionalmente, abre un nuevo capítulo, obviamente.
tenemos que tener en cuenta que una vez que el empresario local ha pagado sus impuestos en el Ecuador, obviamente es libre de depositarlos en cualquier cuenta del mundo. Lo reprochable es que se han usado estos paraísos fiscales precisamente para evitar el pago del impuesto en el Ecuador, ¿verdad? O en otros países como en América Latina, etcétera. Y lo más grave realmente es que quienes han hecho, y esto es lo que va a resultar de lo que yo entiendo de los papeles de Appleby, es que ahí están involucrados hombres públicos, políticos, gente que ha hecho campaña política, gente que ha ocupado cargos públicos. Entiendo que el presidente Santos está involucrado en una de estas cuentas, ya vamos a verlo, etcétera, ¿verdad? Sí, depende, hay esa necesidad de una fortaleza, de un convencimiento político. Hay además no solamente pues que cruzarse de brazos y quedar en el escándalo, sino dar un paso como el que estábamos hablando, ¿verdad? Si el Ecuador entra en un convenio con las Naciones Unidas y establece un equipo de detectives y fiscales y comienza a tomar en serio este tema de que toda la corrupción que se acumuló durante los últimos 10 años, el dinero regrese al país, porque eso es lo justo, realmente lo que la gente ya comienza a reclamar es, bueno, ya sabemos que hubo corrupción, ya estamos descubriendo las dimensiones enormes y las mentiras que hemos vivido, pero ahora obviamente es necesario que no solamente paguemos más impuestos, sino que se le restituya al fisco todos estos fondos, ¿verdad? ¿Y qué tan factible es esta figura de Guatemala, de la CICIG, o no CICIG, para no llamarlo y no ponerle nombre y apellido? Claro. ¿Qué tan factible es esta figura de acuerdo al marco constitucional del Ecuador, considerando que el marco constitucional del Ecuador es tremendamente específico en términos de soberanía? Y por otro lado, ¿qué pasa con la institucionalidad del Ecuador? Si bien ha estado impactada por este tema de la corrupción, visibilizado por el tema Odebrecht, no solo Ecuador, sino en todos lados, la institucionalidad del Ecuador es muy distinta a la de Guatemala. Es decir, y con sus virtudes y sus defectos, la institucionalidad del Ecuador, por ejemplo, está mucho más fortalecida en relación a lo de Guatemala, sin decir que es perfecta, porque he sido uno de los críticos sobre la institucionalidad del Ecuador. Bueno, en primer lugar, desde el punto de vista legal no existe realmente el Ecuador reconoce a los tratados internacionales que están por encima de la normativa legal. Hay un artículo en el que habla inclusive de que nos adherimos a los principios del derecho internacional y es un poco cuestión de carpintería jurídica. Con ese criterio, entonces, obviamente, no hubiéramos podido firmar muchos convenios internacionales ni establecer organismos internacionales, etcétera. Ahí yo no le veo complicación. Yo le podría ver una complicación, obviamente, es que la presencia de fiscales y de detectives internacionales en el Ecuador puede causarle a muchos políticos una preocupación muy seria por la no vinculación que tendrían estos personajes con el entorno político ecuatoriano. Así que yo creo que ese va a ser realmente el problema. El resto lo veo más bien como una especie de pretexto. ¿Político? Con respecto bueno, obviamente porque lo que se va a investigar son que la corrupción en el Ecuador no la hacen solamente, pues, la hacen personas de carne y hueso, ¿no es verdad? Y el otro tema es que, en efecto, yo no veo que haya una dificultad por parte del Ecuador en dar este paso. Yo creo que se necesita más bien una decisión política. Y con respecto a la institucionalidad, recordémonos que el país básicamente, en un país donde la palabra de una persona, de un individuo, era la que se convertía en ley, el país no vivió realmente una institucionalidad. La institucionalidad se vive donde hay un respeto al marco jurídico, donde cada una de las funciones del Estado trabajan independientemente, donde los magistrados no están mirando la prensa o no están mirando o recibiendo órdenes, ¿verdad? Ese es el tipo de institucionalidad. El Ecuador lamentablemente eso no lo ha vivido y ojalá que el nuevo gobierno inaugure un proceso de reinstitucionalización del país. Así que yo creo que sería más bien al contrario, vendría a fortalecer la institucionalidad en el Ecuador la presencia de un grupo de fiscales internacionales.
políticos y empresarios. En Guatemala el sector empresarial también está haciendo sectores empresarios, porque tampoco se puede satanizar ni a todos los políticos ni a los empresarios. Claro, lo hemos visto en el caso de la refinería de Esmeraldas, en la que los mismos miembros de la administración de la refinería tenían dos sombreros, el de ser empresarios y de ser funcionarios públicos. Entonces el dinero circulaba, ¿verdad?, y había, pues, obviamente, el tema no escapa tampoco al sector privado, obviamente. Hernán Pérez Luz, muchas gracias por estar con nosotros. Ok, gracias. Bueno, nosotros continuamos acá en los estudios de la ciudad de Quito. Ya tenemos a Patricio Vaca Mancheno, quien es presidente del Tribunal de lo Contencioso Electoral. Con él voy a tratar dos temas y voy a comenzar por el primero. El tema de la crisis interna de Alianza País, en el sentido de que la Dirección Nacional resolvió destituir en calidad de presidente del movimiento a Lenín Moreno. Ya hay una resolución del Tribunal de Garantías Constitucionales del Pichincha donde deja sin efecto esa resolución. Cuando surgió la crisis, yo le pregunté vía WhatsApp a Patricio Vaca Mancheno, ¿el Tribunal de Contencioso Electoral era llamado a resolver este conflicto? ¿Puede actuar de oficio o tenían que presentarle algún tipo de requerimiento al respecto? Es la primera pregunta que le hago a Patricio Vaca Mancheno. Muchísimas gracias, Carlos. Muy buenos días a todas las personas que nos escuchan. Buenos días, una buena semana. Efectivamente, el Tribunal Contencioso Electoral es creado en la Constitución de Montecristi del año 2008, en la que se divide a la función electoral en el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral. Dentro de las competencias establecidas en la Constitución y en el Código de la Democracia, el artículo 70 del Código de la Democracia nos dice claramente: el Tribunal Contencioso Electoral tendrá las siguientes funciones. Numeral cuarto: conocer y resolver los asuntos litigiosos internos de las organizaciones políticas. Por lo tanto, todo conflicto que se produzca al interior de las organizaciones políticas, el juez competente para conocer, para dirimir, para establecer quién tiene la razón, única y exclusivamente es el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Eso significa entonces que la resolución del Tribunal de Garantías Constitucionales de Pichincha no tiene razón de ser? ¿No tiene asidero jurídico constitucional? Yo les llamo a la reflexión a los ecuatorianos y a la gente que hace política en el Ecuador. Respetemos la ley. Porque el día que se dicta una sentencia y a muchos no les gusta, dicen que la justicia está comprada, que la justicia está parcializada, que la justicia quiere beneficiar a alguien. Les hago un llamado a las organizaciones políticas, a los dirigentes políticos, a los partidarios de estas organizaciones políticas que por favor cumplan la ley. Nada más. La ley está establecida, está escrita y es de conocimiento de todos y cada uno. Pero si ese es el criterio del presidente del Tribunal Contencioso Electoral, ¿cómo queda entonces este desaguisado político en términos de crisis interna de Alianza País en relación a la permanencia o no permanencia eventualmente de Lenín Moreno como presidente del movimiento? Eso es lo que le tocará resolver al Tribunal Contencioso Electoral en el momento en el que comparezcan ante el juez competente para que se resuelva esta dificultad. Yo no puedo señalar este rato quién tiene la razón o quién no tiene la razón. Tiene que necesariamente haber una denuncia o una petición de alguien para que el Tribunal Contencioso Electoral pueda opinar y no pueda pueden decidir. Actuar de oficio. Yo no puedo actuar de oficio ni puedo decir absolutamente nada respecto de las actuaciones de otros funcionarios públicos. No nos olvidemos, Carlos y ecuatorianos, todos los funcionarios públicos somos responsables ante la ley por nuestras acciones y por nuestras omisiones. Es más, el artículo 249 del Código de la Democracia establece, aquí está, primero, ¿cuál es el trámite que tiene que darse frente a una reclamación en estas condiciones? Las organizaciones políticas pueden recurrir al contencioso electoral y hay dos instancias. Esos trámites tienen que ser conocidos en primera instancia por un juez y si alguien no está de acuerdo va después al pleno. Por lo tanto, existe doble... Un juez electoral. Un juez en materia electoral. Existe una doble posibilidad de que si alguien no está de acuerdo frente a la sanción o a la sentencia que dicta un juez, pueda apelar al pleno del tribunal. Por lo tanto, en última instancia, hay antecedentes ya respecto de esto de largo en sentencias emitidas por el contencioso electoral sobre conflictividad interna de organizaciones. Esta conflictividad es evidente, es decir, se produjo el hecho,
independientemente de quién tenga la razón, se produce el hecho, ¿verdad? Hay una resolución del Tribunal de Garantías, de Garantías del Pichincha, pero la pregunta es, ¿cómo queda en este momento si no conoce la instancia jurídica que establece el marco constitucional y las leyes del Ecuador? Cualquiera de las dos partes deberían acudir o pudiesen acudir al Tribunal Contencioso Electoral. Por eso mismo es lo que yo señalo. Respeten la ley. Yo no puedo señalar quién tiene la razón en este momento. Pero daría la impresión que ninguna de las partes quiera acudir al Tribunal Contencioso Electoral. Pero eso sí, los efectos jurídicos de la falta de actuaciones por parte de las organizaciones políticas o de la autoridad electoral podría sí ser objeto de una sanción el rato que alguien lo presente. Si este rato nadie comparece ante el contencioso electoral, es una pelea interna todavía a la organización. No existe sentencia de un juez en materia electoral y por lo tanto esa sigue siendo una conflictividad interna. Entonces, si existe una conflictividad interna por cuanto no se ha acudido a la instancia correspondiente, significa que las cosas están tal como estaban. Exactamente. El señor Lenín Moreno sigue siendo presidente del Movimiento Alianza País hasta que no se determine lo contrario en la instancia jurídica correspondiente. Como podrá el otro grupo humano decir que ellos son los que manejan la presidencia y ya no el señor Moreno. Ese es un conflicto que todavía está irresoluble en la medida en la que, al haberse producido una disputa entre dos fuerzas, no hay una resolución de ningún organismo del Estado que es el competente para dar una solución a ese problema. Ok, recordemos que hoy existe la función electoral, que está compuesta o integrada por el Consejo Nacional Electoral para administrar los procesos electorales y la vida de las organizaciones políticas, movimientos o partidos, y está el Tribunal Contencioso Electoral, que es quien administra la justicia electoral, que tiene que ver con todo aquello de las organizaciones políticas, llámense movimientos o partidos. Pasemos al siguiente punto. Pregunta número 3, en términos de la conformación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y me refiero a aquello que tiene que ver con la elección de carácter popular de los nuevos miembros. No me refiero al Consejo de Transición, me refiero ya es al Consejo de Participación Ciudadana definitivo. Dice los anexos en relación a la conformación del Consejo de Participación Ciudadana que tendrían que ser electos popularmente, que no pueden tener ningún tipo de vínculo ni relación con las organizaciones de carácter político, lo cual y tampoco queda clara la metodología, es decir, ¿cómo se puede aplicar, en caso que gane el sí, esta metodología o este procedimiento en términos de la conformación del Consejo de Participación Ciudadana? Mi estimado Carlos y ciudadanía, por una responsabilidad histórica, se ha preparado por parte de quien habla un documento que está ya puesto a consideración a través de un blog de Patricio Vaca Mancheno. En ese documento, que es básicamente un estudio académico, no político, académico, respecto de los efectos jurídicos y económicos que traería como consecuencia la aprobación por el voto popular de esa pregunta respecto de la elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cuáles son las reflexiones y conclusiones? Vamos al primer elemento fundamental. En el Ecuador, de acuerdo a la propuesta hecha por el presidente de la República, no podrían ser candidatos los que son afiliados o adherentes a partidos políticos o a organizaciones políticas. Se reduce el universo. O sea, se reduce. De acuerdo a la información que consta en el Consejo Nacional Electoral, a la fecha, Carlos, existen 4 millones de afiliados y adherentes a partidos y políticos y a movimientos políticos que no podrían ser candidatos porque están fuera. ¿De un total de padrón de cuánto? Un padrón electoral de las últimas elecciones de 12 millones, lo que significa que la tercera parte de los ciudadanos ecuatorianos no podrían ser candidatos. Ese es un primer elemento fundamental que hay que analizarlo y que decirlo. Segundo elemento fundamental que habría que establecer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si ya una organización política ha sido retirada del registro de organizaciones políticas, como no pueden ser los últimos 5 años, porque así dice la propuesta, quiere decir que se incorporan a esos 4 millones más ciudadanos. Pero ¿qué pasa si ya fueron electos? Quiere decir que esas personas tendrían que retirarse porque ya quedan inhabilitadas.
Por lo tanto, eso suma más personas al universo de los que estarían fuera de esa posibilidad de ser candidatos. Pero vamos a otros elementos que son terriblemente complicados, mi querido Carlos. De acuerdo a la Constitución y a la ley, el Estado financia una parte de lo que significa publicidad de prensa, radio, televisión y vallas publicitarias, la promoción electoral. En el Ecuador, de acuerdo a la propuesta, pueden proponer candidatos todas las organizaciones sociales, de acuerdo a la propuesta del presidente. En el Ecuador, inscritas o legalmente registradas en la Secretaría Nacional de Gestión Política, existen 60.000 organizaciones, sin contar con organizaciones de trabajadores, sin contar con cámaras, con fundaciones, con corporaciones. 60.000. A ver, está claro que de acuerdo a la propuesta que presenta el Ejecutivo, dice no vínculos con las organizaciones políticas y tendrían que ser auspiciados por organizaciones sociales. Exactamente. Y lo que me estás diciendo es, hay 60.000 organizaciones sociales a la fecha que están registradas que pudiesen auspiciar a N número de candidatos. En otras palabras, 60.000. Es más, 60.000 organizaciones. Carlos, si solamente el 10% propusiera candidatos, 6.000. Quiere decir que tendríamos 6.000 candidatos. Carlos, por favor, ciudadanía, ¿qué tendríamos primero? Un libro de papeleta electoral. Un libro de 500 hojas para los 6.000 candidatos y en cada hoja entran 12 fotos con los respectivos siglas y colores de identificación. Pero lo más grave es que no se pusieron a pensar quienes hicieron esa pregunta los efectos económicos. ¿Por qué, Carlos? Porque si de acuerdo a lo que establece la Constitución y la ley, a cada organización política, a cada candidato, le tiene que financiar el Estado con el 0,15 centavos de dólar. Y se multiplica por el número de electores del padrón electoral. Porque tendría que ser votación nacional para elegir a los consejeros del Consejo de Participación Nacional, Consejo de Participación Ciudadana. Con un tema adicional, tendrían que ser cuántos nacionales y cuántos del exterior. ¿No es cierto? Pero vamos al caso. 15 centavos de dólar multiplicado por los 12.816.000 ciudadanos que constan en el padrón electoral del 17, quiere decir que tenemos como gasto que puede hacer cada candidato $1.922.000. De esos financia el Estado el 30%, Carlos. Lo que significa que el Estado tendría que financiar $576.751 a cada candidato. En el evento de que se presenten 6.000 candidatos, el Estado ecuatoriano para el año 2019 tendría que financiar $2.883.000 millones de dólares. 2.800 millones. 83 millones de dólares si se presentan 5.000 candidatos. O sea, el 2.3% del PIB. Es más, Carlos. Si se presentaran 500 candidatos para que la ciudadanía tenga una reflexión nada más respecto numérica, si se presentaran 500 candidatos y multiplicamos por los $576.000 que tiene que financiar el Estado, el Ecuador tendría que dar en el 2019 $288 millones de dólares. A ver, entonces, el tema no pasa por el espíritu de la conformación del Consejo de Participación Ciudadana, sino por la metodología para la selección. Además, Carlos, porque ahí vamos a la parte técnica. ¿Qué tiene que reformarse? Tiene que reformarse el Código de la Democracia, no la Ley de Participación Ciudadana, porque la materia electoral está regulada por el Código de la Democracia, no por la Ley de Participación Ciudadana. Por lo tanto, ahí se tiene que señalar todo lo que significa desde el proceso de selección de candidaturas. ¿Quién va a escoger las candidaturas? Si son las organizaciones de la sociedad civil, pregunta, ¿va a haber primarias? ¿Va a haber derecho de impugnación ciudadana? ¿Qué inhabilidades, qué requisitos van a tener cada uno de los candidatos? ¿Eso el Ecuador ha analizado respecto a la propuesta? Son aproximadamente 14 páginas que constan en este bloque. Le invito a la ciudadanía que lo lea, que lo discuta, que lo analice. Es decir, en otras palabras, es tan complejo que el Consejo de Participación Ciudadana de Transición pudiese extenderse más allá del 2019, porque si se requiere reformar el Código de la Democracia, si se requiere revisar toda la parte procedimental y de metodología, eso va a tomar un tiempo.
Carlos, de acuerdo a la Constitución y a la ley, no se pueden hacer reformas del Código de la Democracia un año antes del proceso electoral. Si las elecciones se tienen que dar en febrero del 2019. Pero esas son las seccionales. Pero es que ahí está la elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, que se hagan conjuntamente con las de las seccionales de alcaldes, prefectos y juntas parroquiales. Lo que significa que para el 2019 no alcanzan, porque hacer reformas al Código de la Democracia para un año antes significa que para enero del 2018 tendría que estar aprobada la consulta y hechas las reformas al Código de la Democracia. Cuidado con pretexto de hacer reformas a la Ley de Participación Ciudadana, modifican el Código de la Democracia, estarían violando la Constitución. Lo que significa que si un año antes no pueden hacer reformas al Código de la Democracia, los consejeros de transición se quedarán hasta el 2023, que es la próxima elección de los miembros, de los candidatos para gobiernos autónomos descentralizados. Patricio Bacamacheno, muchas gracias por haber compartido estas reflexiones y este análisis, por cierto, insumos para que ustedes saquen sus conclusiones. Venimos luego de la pausa con Carlos Abella, embajador de España en Ecuador, con quien vamos a hablar sobre el caso Cataluña. Venimos de inmediato. ¿Cómo hacer para que tus mañanas sean más divertidas? Café TV, el lugar donde compartes, te diviertes y aprendes. De lunes a viernes a las 8:30. Grandes Maestros presenta a Papa Francisco. Mientras más vacío está el corazón de la persona, más necesita objetos para comprar, poseer y consumir. En noviembre, acompaña a Galo Arellano en su búsqueda de compatriotas. En Chile, India, Miami, México, Cuba y más. Ecuatorianos en el mundo. Lunes, martes, jueves y viernes. A las 20:15. Por Ecuador TV. Somos todos. Una vez que el señor embajador de España en Ecuador me ha hecho la observación en cuanto a la pronunciación de su apellido, lo presento correctamente: Carlos Abella, embajador de España en Ecuador. Señor embajador, buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días y gracias por la invitación, encantado de estar con los televidentes también de Televisión Ecuador. ¿Por qué se origina el tema de la intención de la independencia de Cataluña, la secesión de Cataluña? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la causa? ¿Se siente un territorio siempre independiente de España? ¿Se siente un territorio que no fue atendido? ¿Se siente un territorio que tiene una hoja de ruta en términos de desarrollo muy distinto a la política nacional de España? Bueno, hay muchas preguntas aquí, señor Rabascal. Lo primero, toda España, todas partes de España tienen una fuerte identidad. Somos un país de fuertes identidades, de fuertes personalidades, los andaluces, los riojanos, los asturianos, y los vascos, los catalanes y los cántabros, todos. Pero aquí hay un proyecto político. Un proyecto político es lo que ha provocado este intento de secesión de Cataluña, que no se ha producido como no se podía producir, pues está fuera de toda realidad. Es un proyecto político que busca el control político de una región y también económico mediante unos presupuestos. Pero un proyecto político que persigue ¿qué? Porque este tema de la independencia de Cataluña no es nuevo. Este es un tema que se lo viene discutiendo desde hace mucho tiempo. Lo quiere la derecha como lo quiere la izquierda. Bueno, aquí hay que decir que hay tres partidos, ¿no?, que están concernidos, unos en coalición, unos de extrema izquierda, en la CUP, anticapitalista, antieuropeo, así se declara él mismo, Esquerra Republicana de Cataluña, y un partido antes conservador, progresivamente independentista, que es el Convergencia y Unión, que por su radicalización perdió el apoyo de su socio Unión. Y aquí esto se está buscando un proyecto
proyecto político. ¿Y cómo se articula? En base a unos agravios, que son supuestos, que son a su vez pretextos para conseguir ese objetivo político. Y son agravios de tipo político, no nos dejan votar. Bueno, en Cataluña se ha votado 37 veces desde 1978, 6 veces en los 5 últimos años. Otro agravio político, no tenemos autogobierno, completamente falso. La comunidad autónoma catalana, como todas las demás 17 en España, son en total, tiene más autonomía que los Länder alemanes y muchos estados en estados federales. El agravio económico no se invierte, pues en Cataluña se han invertido en los últimos 5 años en infraestructuras de aeropuertos, trenes, vías, 12.500 millones, más 1.800 millones más últimamente. El Fondo de Liquidez Autonómica es una inyección de dinero en Cataluña, 88.000 millones de deuda, y el Estado ha inyectado 70.000 millones. Es decir, luego otro agravio más. ¿Son imaginarios construidos entonces? Son imaginarios construidos con un objetivo político. ¿Qué población tiene Cataluña? Tiene 7,5 millones. 7,7 millones y han invertido 12.500 millones más una ayuda en la deuda de 80.000 millones. De 88.000 millones, 70.000 millones. Y luego también hay que decir una cosa, por ejemplo, otro agravio más es que los catalanes contribuyen demasiado a la causa común. En todo sistema progresista de renta, paga más el que más tiene. En el caso de Cataluña pagan un 5,2% más, no llega a 5% por lo visto, 9.000 millones. En Madrid se paga un 10% más de lo que es la renta, son 20.000 millones. Y en Madrid nadie está, por ejemplo, que sea mayor contribuyente que Cataluña, nadie está planteando la independencia. Es un objetivo político y una cuestión política. Ahora, ¿qué incidencia ha tenido esto en lo económico? Porque independientemente que no se ha dado la independencia, no se ha dado la independencia de Cataluña, hay una incidencia de carácter económico. Se retiraron inversiones en Cataluña. ¿Y cuál sería la incidencia económica en caso que hubiera pasado el tema de la independencia? Hay un cálculo hecho por el Ministerio de Economía, según el cual, en caso de una supuesta independencia, que no se ha dado ni se dará, sería un 25 o un 30% del Producto Interior Bruto de Cataluña lo que se perdería. Es lo que se perdería. Es bastante, 25% de interno bruto es bastante. Es una barbaridad, igual que es una barbaridad el proyecto político, que no tiene ningún sentido, ¿no? Se han ido de Cataluña más de 2.000 empresas en este momento. Y detrás de las empresas también los bufetes de abogados, porque si se va la empresa, primero la sede social, luego la sede fiscal y luego finalmente la propia actividad económica, detrás se van los bufetes de abogados, los registradores, los notarios, todo lo demás. Es un gran perjuicio económico que el gobierno, con la medida del 155, justamente pretende evitar y estabilizar la situación económica y social, porque otra cosa también es que este impacto negativo sobre la economía afecta a los empleos y a los empleos de mucha gente, entre ellos los ecuatorianos, que son 480.000 que viven y trabajan en España y por lo tanto verían afectados. Sin embargo, estaba leyendo un estudio económico de un banco español esta mañana, el BBVA, que por el momento no hay impacto económico negativo, pues es una economía fuerte, con un crecimiento del 3,1% en este momento, que ha costado mucho sacrificio, porque tuvimos una crisis económica y presupuestaria importante en el 2008 y hemos pasado de tener una crisis a un crecimiento del 3,1%. Bueno, en el peor de los casos se quedaría el crecimiento en 2,5%, pero en el tercer trimestre los resultados ya indican que sigue habiendo un crecimiento. Ahora, ¿en qué estado se encuentra? Es decir, a ver, porque hubo intentos de consultas. ¿Esas consultas populares o consultas a la ciudadanía fueron legales? Lo primero que hay que decir es que hay que respetar la ley. Que antes estaba diciendo en la anterior entrevista el señor Patricio Vaca, el respeto a la Constitución y a la ley. Y eso es válido en cualquier país del mundo. En España los referenda los convoca el gobierno para todo el territorio nacional según el artículo 9 de la Constitución. Lo que se hizo el 1 de octubre de este año y luego antes también el 9 de noviembre del 2014 es una falsificación de la democracia, porque no hay competencias y lo que se hizo el 1 de octubre no tenía ninguna garantía de ningún tipo. O sea, el único que podía haber convocado una consulta territorial, en este caso en Cataluña, es el gobierno nacional. Es el gobierno porque el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que es lo que regula la autonomía en Cataluña, no concede competencias a esa comunidad autónoma como no las concede a ninguna comunidad autónoma de las 17 que hay en España. ¿En este momento entonces hay un gobierno transitorio, interino en Cataluña? No, lo que hay es el gobierno según la Constitución.
según la Constitución, en caso de daño al interés público o no cumplir las competencias propias de la autonomía, el gobierno pues pone en funcionamiento el 155. Es la administración normal y democrática de lo que es una previsión constitucional de este tipo. Existe también en la Constitución alemana, en la austriaca, en la portuguesa, en la italiana y muchísimas otras. En estos casos, el gobierno sigue efectuando lo que es la gestión ordinaria de la administración de todo tipo en la comunidad autónoma. ¿Se puede entender que este tipo de casos es una réplica de lo que ha sucedido, por ejemplo, con Escocia? No tiene nada que ver. Constitucionalmente, Escocia se crea mediante un acto expreso de 1706, si no me equivoco, ratificado en 1707. Escocia es un estado preexistente en la historia, con sus propios reyes, y en ese momento toma la decisión política, es una decisión política constitucional, mediante un acta de 1706 ratificada en 1707, y Cataluña nunca ha sido un estado independiente, era un condado de la Corona de Aragón, y además en 1469 es el matrimonio de reyes católicos, se produce la unión de las coronas, en fin, no es constitucional, no se puede comparar lo que no es comparable. Ya. Ahora, ¿tiene temor de un ambiente nada sano que atente la convivencia en Cataluña? No quiero hablar de guerra civil, porque sería una estupidez, un absurdo, pero sí puede darse casos de sectores radicales que quieran insistir en este tema, y eso alteraría la paz de Cataluña. Esa es la gran responsabilidad, o más bien la gran irresponsabilidad de los partidos políticos secesionistas que han promovido todo esto desde hace muchos años. Han querido crear una situación de agravio y una situación de diferenciación. Tengo que decir que Cataluña, como todo el resto de España, toda la que es la identidad cultural, lo que es el idioma, la gastronomía, la historia a través de los siglos, todo eso es una riqueza. Ese no es el problema. El problema es cuando se hace un uso político de la identidad para diferenciarse del otro, hacer al otro distinto y odiarlo más y mejor. Y esta es la gran irresponsabilidad de estos partidos políticos. Pero España ha superado muchos otros obstáculos, con muchos otros problemas muy difíciles, incluso con un terrorismo en el País Vasco, y lo ha superado mediante lo que es la historia de España en estos últimos 40 años, que es la concordia y el diálogo. Y a eso es lo que se volverá. ¿Esto pudiese traer un efecto dominó? Porque el País Vasco también se hablaba en algún momento de secesión. El País Vasco no está siguiendo esta aventura ni muchísimo. En este momento, pero en algún momento se habló. Bueno, en ese caso era un proyecto de algunos partidos políticos, y lo que era mucho más grave, de un grupo terrorista. Pero ese grupo terrorista ha sido vencido mediante la acción de la justicia, no solamente la acción policial, pero también mediante la acción social, la sociedad ha sido muy importante, de los medios de comunicación libres y también de la cooperación internacional, gracias a la ayuda también y el apoyo de los demás estados. ¿Se piensa convocar a elecciones en Cataluña? Claro, están convocadas el 21 de diciembre. Y eso es lo que se hace en una democracia. No la falsificación de la democracia el 1 de octubre, sin ninguna garantía, sin ninguna competencia. Y además habían sido anulados tanto las leyes convocantes, que no eran competentes, sino también todo el proceso por el Tribunal Constitucional. Y en cambio el día 21 se va a producir unas elecciones en toda regla, con todas las garantías y en base a la ley. Bueno, las elecciones, el procedimiento se va a convocar, pero eso no significa que garantice que no llegue al gobierno de Cataluña un gobierno con la misma línea del anterior, que está destituido. Eso es una cosa completamente distinta. Una cosa son las elecciones, la convocatoria, el procedimiento, te da el resultado, pero el resultado, nunca hay que tener miedo a un resultado. ¿Hay diálogo en Cataluña en este momento? Yo creo que... ¿Entre el gobierno nacional y la población de Cataluña? Bueno, la población de Cataluña es muy diversa. Es lo que intentaron los secesionistas. Decir, todos los catalanes quieren independencia, eso no es correcto. Se querían apropiar de toda la sociedad para un proyecto político suyo, y eso es un engaño. Y este proyecto tiene mucho de engaño, y han tenido dos objetivos: la prensa internacional, para buscar apoyos ahí, y la comunidad internacional mediante los estados. Ahí Ecuador ha sido muy claro, y dos comunicados ha rechazado eso. Pero me da un poco la pregunta, porque la pregunta era originalmente ¿qué pasa con el resultado electoral? Pues habrá un resultado electoral, que será el que den las urnas, con todo el procedimiento y con todas las garantías. Una campaña política, una jornada de reflexión, un día de votación, un recuento de resultados con todas las garantías, de ahí saldrá un parlamento, un gobierno regional, porque hay que decir que esto es un gobierno regional. Pero hay que decir una cuestión: yo creo que justamente con el fiasco que ha sido
político, económico, social, este proyecto secesionista, me imagino que no se repetirán los mismos errores. Quienes salgan de esas elecciones tendrán que haber hecho una reflexión de lo que ha sido lanzar a la sociedad al vacío de este proyecto secesionista con tan grandes consecuencias como se ha visto para sus responsables. Carlos Abella, embajador de España en Ecuador, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, nosotros hemos terminado por el día de hoy. Como siempre digo, ustedes sacan sus conclusiones, nosotros facilitamos insumos en todos los temas, tanto en el tema de la institucionalidad, en la lucha contra la corrupción, en la primera entrevista, como en el segundo tema, que tiene que ver con el conflicto de Alianza País, y la pregunta número 3, que tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana, y ahora con el tema de Cataluña en temas internacionales, por cierto. Nosotros terminamos por el día de hoy, Carlos Rabascal, pero continúa Malena Sofía Montoya, que sigue con más información y noticias. Un fuerte abrazo. Nuevamente con ustedes con más noticias aquí en Ecuador TV. Les contamos que tanto la Fiscalía o la fiscal Claudia Romero como la jueza Giovanna Palacios denunciaron presiones dentro del proceso de investigación de una presunta red de corrupción en el Ministerio del Interior. 4 personas indagadas se encuentran con medidas sustitutivas. Una denuncia alertó a la Fiscalía, organismo que se encuentra indagando una posible red de corrupción dentro del Ministerio del Interior, la cual desde 2014 habría operado un sistema de comisiones durante la adquisición de municiones, chalecos e incluso caballos. 4 personas fueron detenidas dentro de este caso, 2 de los cuales eran directores administrativo y financiero de la institución. El tercero sería funcionario de la Asamblea Nacional. La 4ª persona, en cambio, no pertenece al servicio público, pero es esposa de uno de los investigados en el Ministerio del Interior. La fiscal Claudia Romero los indaga por un presunto delito de asociación ilícita con modalidad de concusión. Considero, salvo mejor criterio, que no existían ni existen elementos que configuren o adecúen las conductas de todos los procesados al delito de asociación ilícita. Romero solicitó el pasado jueves durante la audiencia de formulación de cargos prisión preventiva para los 4 procesados. Sin embargo, la jueza Giovanna Palacios solo otorgó medidas alternativas como la presentación cada 15 días ante la autoridad competente y la colocación del dispositivo electrónico. Es que también la jueza viva voz dijo que existían al parecer interferencias y presiones políticas por parte del Ministerio del Interior. 2 personas más quienes abandonaron el país formarían parte de esta red. Ellas habrían sido alertadas de la investigación debido a que cuentan con el respaldo de actores políticos de mucha influencia, afirmó la fiscal Romero, quien precisamente por este caso también ha denunciado actos intimidatorios en su contra. Alex Llanos, Ecuador TV. Y la Contraloría General del Estado respondió a la solicitud realizada por el Movimiento Unidad Popular para la realización de un examen especial a las operaciones administrativas y financieras en la Vicepresidencia de la República, mientras Jorge Glass estaba al frente de la institución. El pedido se extiende además a la suspensión de la remuneración que el segundo mandatario recibe, lo cual lo realiza sin funciones establecidas. Este 7 de noviembre en la mañana, el bloque de los 74 asambleístas de Alianza País se reunirá. La convocatoria la hizo José Serrano, un encuentro donde se avisora o se pretende que sea el último intento para llegar a un acuerdo o acuerdos mínimos que mantengan la unidad en la bancada. A pesar de sus diferencias marcadas y reconocidas, el bloque legislativo de Alianza País está citado para una reunión el próximo martes. Son 74 asambleístas entre oficialistas y aliados los integrantes de esta bancada en principio, y eso se quiere mantener, afirman. Tenemos la necesidad, por el bien del país y de la construcción del Estado incluyente y equitativo, de ponernos a conversar, de sentarnos a conversar y lograr los mayores consensos. Nosotros haremos todo el esfuerzo para que nuestro bloque se mantenga unido, se reconozcan las tendencias que tenemos al interior, pero creo que es fundamental la unidad. De hecho, la cita fue solicitada al presidente de la Asamblea, José Serrano, por la facción que no está de acuerdo con todas las preguntas de la consulta popular y quienes también rechazan que se haya iniciado una recolección de firmas en respaldo a la iniciativa del presidente Lenín Moreno, que eso quieren debatir, aunque cada grupo solo llegará insistiendo en sus respectivas tesis. Esperamos que después de que se dé lectura al pronunciamiento y que se conozca, pues
quienes ya lo hemos suscrito. Esperamos que otros compañeros con quienes hemos tenido conversaciones breves pues se puedan también sumar. 44 sería el número de legisladores respaldando al presidente de la República. Los otros 30 en cambio hablan de mantener los principios del proyecto político, pero en definitiva están apoyando la línea del exmandatario Rafael Correa. Por eso la reunión del martes sería una cita para determinar los números exactos de cada subbloque. Aquí se trata de lealtad a los principios o no lealtad a los principios. Pero ya se verá, esos 44 ya se verán. Y que esto es solo para definir el tema del bloque, pues la situación del movimiento político, aunque igual de dividida, se lo maneja por otro andarivel, aseguran. Alex Llanos, Ecuador TV. Los hechos a fondo, la Fiscalía continúa con las investigaciones para determinar cuáles fueron los nexos utilizados por Odebrecht para lograr tener poder político en nuestro país. En las delaciones de José Santos se nombra a Charlie Pareja, personaje también investigado en la red de corrupción de Petroecuador, quien está prófugo de la justicia ecuatoriana. En los expedientes que son parte de las indagaciones que impulsa la Fiscalía General respecto al caso de corrupción con Odebrecht, constan documentos y declaraciones con las cuales se ha logrado mapear los vínculos que la multinacional implementó para tener poder político en el Ecuador y de esa manera beneficiarse con millonarios contratos por la ejecución de obras estratégicas. Entre los vinculados se ha identificado a Carlos P.C., también conocido como Charlie Pareja Cordero, abogado guayaquileño vinculado al círculo político social cristiano, a quien, según la hipótesis de la Fiscalía, Odebrecht le entregó $6 millones desde el año 2010. De este monto, según las indagaciones, 1.9 millones fueron cancelados como asesoría jurídica a la empresa Paresoci. Pareja Cordero fue por varios años uno de los abogados de confianza de la constructora brasileña. El dinero restante, es decir, $4.1 millones, la Fiscalía cree que fueron parte de los sobornos que Odebrecht entregó a funcionarios en nuestro país. Teoría que gana sustento con la declaración realizada por José Concienzao Santos, ex representante de la compañía en Ecuador, quien confirmó que sí se realizaron los pagos e incluso dijo que se sintió engañado por Charlie Pareja Cordero. En su declaración, Santos aseguró que Pareja Cordero lo abordó en 2 ocasiones para ofrecerse como un enlace para que la empresa tuviera un supuesto contacto con el ex secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, quien era uno de los hombres más influyentes del gobierno anterior. Y para ello, la constructora entregó $4.6 millones para estas gestiones, dinero que según el ex representante de Odebrecht no llegó a entregarse al funcionario, sino que fue usado por Charlie Pareja para su beneficio. En la transcripción de la declaración que reposa en los expedientes de la Fiscalía, Santos expresa: el señor Carlos P.C. fue el abogado por algún tiempo de la empresa. Era una persona muy astuta, entonces no sentía confianza en lo que le indicaba. Era una persona que tenía varias conexiones en cuentas bancarias en el exterior. Puede ser incluso que estas cuentas sean del propio señor Carlos P.C., por tanto, deja abierto para la investigación. La Fiscalía indaga las supuestas transferencias que se hicieron a través de la empresa offshore Darmiston, que aparece en la lista de sobornos de la multinacional brasileña que entregó la justicia de los Estados Unidos. Con estos elementos, la Fiscalía inició el pasado 1 de octubre una investigación contra Charlie Pareja Cordero por el delito de lavado de activos. La investigación está a cargo de la fiscal Diana Salazar, quien determinó en su indagación que se conformaron varias empresas offshore para triangular pagos que se recibieron de los contratos de la estatal petrolera. Una de las empresas identificadas fue Gea Pronsa, que pertenece a los hijos del ex gerente de Petroecuador, Carlos Pellé, quien además es primo de Charlie Pareja Cordero. Carlos Flores, Ecuador TV. Y es que la diagramación realizada por la Fiscalía en este caso también ha identificado a intermediarios que están vinculados a Ricardo R., familiar del vicepresidente de la República, Jorge G. Conozcamos de quiénes se trata. El diagrama que va configurando la Fiscalía también evidencia que la relación existente entre el segundo mandatario Jorge G. y su familiar Ricardo R. no era distante como sostuvo en su declaración. Ricardo R. confesó que la reunión mantenida con Concienzao Santos en el departamento de un hotel de la capital fue coordinada por un hombre de su confianza llamado José A. Dicha cita ocurrió en el 2010 cuando Odebrecht buscaba la manera de retornar al Ecuador. En su declaración, Santos aseguró que Ricardo R. buscó un encuentro en ese año para pedirle $2 millones a cambio de tener un acercamiento a Jorge G., quien en ese entonces se desempeñaba como ministro de sectores estratégicos y uno de los principales funcionarios que demandaron a la constructora. Por dicho acercamiento, Santos sostuvo que ese fue el primer pago que hicieron de un total de $14 millones entregados a Ricardo R., para además beneficiarse de nuevos contratos públicos. Testimonio que ha sido rechazado por el familiar del segundo mandatario y que fue Santos quien le propuso gestionar un contrato de telecomunicaciones en la región andina, por el cual ganó $1 millón.
Sobre José A., supuesto hombre de confianza de Ricardo R., la Fiscalía identificó que fue su abogado y asesor legal, pero el rol más importante es que fue el supuesto nexo con los empresarios extranjeros y de Odebrecht interesados en participar en proyectos de comunicación satelital. Gracias a este personaje, José A., Ricardo R. conoció a Mijael Jin en 2010, quien presuntamente era representante de Glory International Industry. Un nombre muy similar tiene una empresa indagada por la Fiscalía por triangular dinero para Odebrecht y que habría llegado a manos de Ricardo R. El nombre de José A. también aparece en las millonarias transferencias que presuntamente recibió Ricardo R. y que fueron denunciadas por el ex asambleísta Andrés Páez en enero de 2015, asegurando que ambos vinculados recibieron 27 transferencias por más de 22 millones de dólares, de los cuales cerca de 3 millones fueron a José A. Sin embargo, las autoridades obtuvieron un nuevo rastro de este intermediario de un testigo protegido, en cuyas pruebas aparece nuevamente. Es así que en marzo de 2014, José A. envió varios correos electrónicos a Ricardo R., donde le informaba el avance de las negociaciones para una importante inversión minera de un grupo extranjero. Un mes después, esta propuesta llegó al despacho del vicepresidente Jorge G. La inversión nunca se concretó. Las autoridades indagan si este hombre, identificado como el que llevó a Ricardo R. con los inversionistas chinos y Odebrecht, falleció en el 2014 como asegura el familiar del segundo mandatario, o solo es una coartada para despistar. Carlos Flores, Ecuador TV. Las autoridades indagan además la presunta relación que la empresa Odebrecht mencionó tener con el ex contralor Carlos Polit e incluso el destino de un supuesto pago por favores realizados. En cuanto a las investigaciones sobre el ex contralor Carlos Polit, el ex representante de Odebrecht asegura que en 2010 la constructora buscaba la manera de retomar las operaciones en nuestro territorio, pues había permanecido 2 años sin contratos y en su contra mantenía varios procesos judiciales, además de glosas por pagar en la Contraloría General del Estado. Por esa razón, buscaron un nexo que los lleve hasta el principal del organismo de control. En este punto, la Fiscalía ha identificado a Juan M. como ese intermediario. No obstante, de él solo se conoce que es un abogado que posiblemente trabaja en la ciudad capital. Según Santos, este abogado mantenía una relación cercana con el exfuncionario e incluso habría organizado el primer acercamiento en la habitación en donde se hospedaba habitualmente el excontralor. Para esa época, la Contraloría emitió glosas derivadas de los daños ocurridos en la construcción del proyecto hidroeléctrico San Francisco, fijando multas y glosas administrativas por 70 millones de dólares. Valores que Odebrecht evitó debido a que las multas se desvanecieron gracias a un acuerdo de reparación logrado con el gobierno anterior y la multinacional. No obstante, la Fiscalía investiga si Odebrecht sobornó al excontralor para liberarse de las glosas. El testimonio de Santos asegura que el acuerdo mantenido impidió el juzgamiento por la Central San Francisco. Las indagaciones también se centran en un presunto pago de 10 millones de dólares al excontralor para que los mantenga inmunes a cualquier problema detectado en los contratos que ejecutaba en el país, entre los que se encuentran el poliducto Pascuales Cuenca, la hidroeléctrica Manduriacu, el trasvase Daule, los trabajos de remoción de tierras en la refinería del Pacífico y el acueducto La Esperanza, proyectos en los que Odebrecht no ha resultado afectado pese a existir varias observaciones por los trabajos realizados. Carlos Flores, Ecuador TV. Y el Ministerio de Salud Pública informó que un total de 83 personas han sido atendidas con síntomas de intoxicación por consumo de alcohol metílico. De ese total, 33 arrojaron resultado positivo, 41 negativos y 9 continúan en investigación. También se resaltó que el número de víctimas mortales por esta causa asciende a 17, de los cuales 11 están confirmados y los 6 restantes están bajo investigación. A propósito de este tema, 213 litros de licor artesanal fueron incautados y 5 viviendas allanadas. Estos son los resultados de los operativos ejecutados en Guayaquil para prevenir la venta ilegal de bebidas alcohólicas. Usaban cocos para en su interior introducir alcohol no apto para el consumo humano y posteriormente comercializarlo. Este fue uno de los hallazgos que los agentes del orden constataron en una de las viviendas allanadas en la cooperativa Amazonas del Guasmo de Guayaquil, luego de las denuncias de los ciudadanos. Como que alguien va a comprar agua de coco, pero en realidad lo que está comprando es alcohol y saben lo que están vendiendo. En otro domicilio ubicado en el barrio Cuba del sur de la ciudad, se halló canecas de la bebida, además de botellas plásticas que eran distribuidas a través de una canasta que bajaba desde la segunda planta del inmueble. Desde botellas de $1, $2, depende del tamaño. Es variable, como ustedes vieron, los envases son variables, son varios. Las personas toman este tipo de acciones con la finalidad de lucrarse y ponen en riesgo la salud de los ciudadanos. En total fueron 5 los lugares intervenidos, 213 litros de licor artesanal incautados y ningún detenido, según la comisaria cuarta de la Policía del Distrito Sur, Geraldine Coello.
Adicionalmente a eso verificamos que no tienen registro sanitario, esto ocasiona obviamente daño a la salud. A escala nacional se están realizando acciones similares, mientras que la cifra de casos de personas posiblemente intoxicadas por consumo de alcohol metílico subió a 80 según datos del Ministerio de Salud Pública. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. Estamos de vuelta del feriado y es que Cuenca conmemoró este 13 de noviembre 197 años de independencia. El presidente de la República, Lenín Moreno, durante su discurso en la sesión solemne, se refirió a la consulta popular, mientras miles de visitantes disfrutaron de una amplia gama de actividades. Aquí las autoridades nacionales y locales rindieron un homenaje a la gesta histórica del 3 de noviembre de 1820. Colocaron sus ofrendas florales al pie del monumento de Abdón Calderón. Previo a este acto formal, el alcalde, varios ministros de Estado y asambleístas presenciaron un acto religioso católico, la Misa de Acción de Gracias. Y la reina de Cuenca, que motivaba a visitar esta ciudad. Estemos orgullosos de lo que somos y seamos muy amables con las personas que vienen a visitarnos. Por su parte, el presidente de la República, Lenín Moreno, recorrió las obras del nuevo campus Balsay de la Universidad de Cuenca. Se invierte $76 millones en la construcción de 12 edificios. La universidad propone un proyecto para la fabricación de medicamentos genéricos. Necesita el apoyo del gobierno. Vamos a ayudar en todo lo que sea posible. Creo que no es desconocido para ustedes la difícil situación económica que pasa el país, pero yo creo que juntando muchas manos y dándose un poco de tiempo se puede empezar a solucionar los problemas. Hubo ferias gastronómicas, espectáculos circenses, juegos mecánicos, de todo para que los visitantes tengan muchas opciones durante su estadía. Todo tranquilo, con la familia, disfrutando, todavía queda hoy día, mañana. El clima también nos ayuda, está un hermoso clima. Hemos estado allí en el Parque Calderón, nos fuimos a Totoracocha. Los artesanos tuvieron un espacio importante con una feria impulsada por el Ministerio de Industrias. Esta feria como una estrategia de ventana de promoción de los productos de actores de economía popular y solidaria. Ya en la sesión solemne, el alcalde que dio cuenta del avance en materia de la construcción del tranvía. Observando rigurosamente todos los detalles técnicos y legales, evitando de esta manera que nuevamente la ciudad sea víctima de nuevos incumplimientos y retrasos en la obra. Y el presidente que hizo referencia a la pregunta 6 de la consulta popular. Sobre la restricción de la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos. Cuenca estará protegida, si ustedes así lo deciden en la consulta, por supuesto. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. Y también tuvo una gran acogida la celebración de la Mama Negra en La Tacunga, en la provincia de Cotopaxi. Cerca de 300.000 visitantes disfrutaron de esta tradicional fiesta junto al presidente de la República, Lenín Moreno, y otras autoridades. Con algarabía, miles de turistas disfrutaron del colorido multicultural y tradicional de la comparsa de la Mama Negra 2017 en la ciudad de La Tacunga. A esta asistió el presidente Lenín Moreno junto con su esposa. Más de 300.000 visitantes de todo el país activaron el turismo y la economía local. Es el turismo que, claro, tiene como gran finalidad la promoción del empleo. La economía se dinamiza. Es una fiesta muy bonita y estoy muy orgullosa de cada una de las tradiciones que tenemos en nuestro país. Con estas plegarias a la Virgen de la Merced, que nos sigas bendiciendo para terminar esta jornada de pie y con la puerta grande salir por la que entramos, madrecita linda. Los personajes encantados por su colorido, como el Rey Moro, el Ángel de la Estrella, el Abanderado y el Capitán, con cada una de sus comparsas rinden homenaje a la patrona de la ciudad. Por eso no nos equivocamos que esta fiesta mayor une al pueblo, es la unidad, es la fraternidad. Un patrimonio intangible, aquí la expresión de cultura, expresión de tradición, expresión de folclore. La Mama Negra con su colorida vestimenta lleva la cara pintada de negro. Sobre sus brazos tiene a su pequeña hija Baltasara, con la cual recorre las calles de la ciudad. Estas fiestas no deben desaparecer y la juventud tiene que apropiarse de todas las tradiciones del Ecuador. Une a las diferentes etnias, al mestizo, al blanco, al moreno. Se conjugan muchas comparsas de todos los rincones del Ecuador. Los huacos fueron quienes a su paso llamaron la atención con sus limpias a los más de 300.000 turistas que visitaron la ciudad. En Cotopaxi, Máximo Barba, Ecuador TV.
8:13. La degustación de la colada morada y la visita a nuestros familiares fallecidos marcaron parte de estas actividades principales desarrolladas durante el feriado. Las tradiciones marcaron nuevamente la conmemoración de finados. Los cementerios, por ejemplo, lucieron llenos. Familias enteras llegaron a recordar a sus difuntos, limpiaron sus tumbas y compartieron los alimentos con ellos como cuando estaban con vida. Aquí no importa si su partida se produjo hace pocos meses o muchos años. Al año se hace esto de compartir la comida. Aquí entre la familia, de unos a otros se comparte. Todos los años vengo, todos los años, a servir aquí encima de mi hija. Por eso en los Campos Santos no faltó la música principalmente nacional, para rememorar aquellos momentos inolvidables compartidos con padres, hijos o esposos, antes de que se adelanten, como ellos dicen, a ese destino común que tienen todos los seres vivos. Padre y madre tengo allá en el parque de recuerdo, ya te me toca ir. Disfrutar en vida, porque de muerto no se lleva nada. Pero si de costumbre se trata, la colada morada y las guaguas de pan es un alimento infaltable en estas fechas. La transmisión de esta receta no se ha roto y por eso todos hablan de continuar con la tradición mientras degustan de esta combinación con hijos, nietos y demás familiares. Mi colada morada ancestral, una colada morada pillareña que nos ha enseñado a hacer nuestros abuelos. Pero en esta vez me tocó prepararles yo a mis hijas y a mis nietas que disgustaron de la coladita y de la guagua de pan. Tradiciones arraigadas que demuestran lo que somos como país a la hora de rendir tributo a la muerte. Alex Llanos, Ecuador TV. Y en Guayaquil hubo quienes prefirieron permanecer en la ciudad. A continuación les mostramos algunas de las actividades que realizaron durante su estadía en el puerto principal. Los parques acuáticos y piscinas comunitarias fueron el destino predilecto de los más pequeños, quienes acompañados de sus familiares llegaron a refrescarse durante el feriado más largo del año. Lo bueno de aquí es compartir entre todos, amigos, compañeros, familia, todo. Me divierto por el agua, me meto bajo el agua porque estoy con mis amigas disfrutando. Ellos disfrutaron de la compañía de sus camaradas del barrio en el balneario artificial Cobién, ubicado en el sur de la ciudad. La piscina para los chicos más que todo, una diversión. Pasar en familia. Claro, sí, es bonito. Al menos para las personas que no tenemos la facilidad como salir fuera de la ciudad, me parece algo muy bonito. Pero también hubo quienes prefirieron los deportes y la aventura y se dirigieron al norte de la ciudad, a los senderos de Samanes. No hay necesidad de salir fuera de aquí de Guayaquil, aquí en Samanes hay espectacular, pasaje en chévere. Con los niños, los esposos, andan aquí en bici, que es súper chévere. Unos recorrieron 7 kilómetros de ciclovía del área recreacional, otros practicaron canopy y escalaron el rocódromo. No se van a arrepentir de esta opción, tienen que hacerlo sí o sí. Es algo distinto que de las típicas salidas en Guayaquil. Son algunas de las atracciones que visitaron las familias que permanecieron en la ciudad durante los días de asueto. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. Denuncias ciudadanas y operativos de rutina ejecutaron miembros de la Policía Nacional durante estos días de descanso. Estas labores permitieron la detención de varias personas. Como es común durante un feriado, los balnearios en la capital fueron de los puntos con mayor presencia de gente. Y eso, además de esparcimiento, también trajo inconvenientes aislados, como la detención de un presunto pedófilo. Sucedió en el complejo El Tingo, donde un ciudadano de 27 años habría tocado las partes íntimas de una niña de 10 años. Prefieren, obviamente, por el asunto de que las personas van a disfrutar en la piscina y obviamente van con terno de baño, entonces tratan de hacer de las suyas en el sector. El hermano de la menor alertó este hecho y permitió la captura de esta persona, a quien se le dictó 30 días de prisión preventiva. Sin embargo, mientras unos buscaban lugares concurridos, otros preferían espacios más aislados, como es el caso de estos 4 jóvenes que circulaban por la avenida Maldonado al sur de Quito. Ellos viajaban en un taxi que no contaba con las placas establecidas por ley. Eso motivó a que fueran parte de una acción de control rutinaria, pero ahí los nervios les jugaron en contra y la policía encontró 29 paquetes que contenían 16 kilos de marihuana. La unidad de antinarcóticos de microtráfico, ellos harán investigaciones más profundas sobre el tema para verificar la procedencia y también la posible utilización de la sustancia.
Finalmente, una denuncia ciudadana a través de chats comunitarios permitieron la detención de una persona quien habría organizado una fiesta clandestina. 60 menores de edad fueron entregados a sus padres tras ser recuperados de una denominada caída, donde se encontró de todo. Cigarrillos, cerveza, armas blancas, y lo que tratamos es de evitar justamente el consumo de alcohol. Los controles en este sentido se han fortalecido, precisamente por la alerta sanitaria que existe luego de la intoxicación de varias personas por el consumo de alcohol metílico. Alex Llanos, Ecuador TV. Y 6 víctimas mortales se registraron durante los días de feriado en Quito. La gran mayoría de estas muertes se produjeron en siniestros de tránsito. A pesar de esto, los índices de accidentabilidad se redujeron con respecto al año anterior. 76 siniestros de tránsito, personas fallecidas son 4 personas, personas heridas son 29 personas. En comparación al año 2016 tenemos una disminución de aproximadamente el 60% entre siniestros de tránsito y heridos. Los fallecidos son 1 por un choque lateral, 1 por un atropello, 1 por una pérdida del carril en el sector de La Delicia y 1 por un choque por alcance en el sector de la Simón Bolívar. 8:19. También les contamos que emprendedores turísticos presentaron el Palacio de la Yuca, una nueva oferta gastronómica que integra a quienes cultivan este tubérculo amazónico. Esta es una nueva propuesta gastronómica que nace de la necesidad de evitar la comercialización de productos amazónicos como materias primas y brindar nuevos platos para el deleite de paladares más exigentes. Antes madres que cocinaban a sí mismas, ahora también lo mismo, seguimos. Entonces son 3 cosas que le ponemos y para que pueda salir el sabor. Es que a este grupo de operadores turísticos se les ocurrió que podrían comercializar un plato en su mayoría hecho con yuca. El plato contiene muchines de yuca, ensalada con hojas de esta planta, chicha o bebida del tubérculo, acompañado de una buena tilapia con jarras refrescantes de guayusa amazónica. Y esos productos se les comercialice, ya no solamente internamente, sino que se puedan comercializar en las otras ciudades del país y que se pudiera algún momento llegar a la exportación. Este plato se caracteriza por sus beneficios nutricionales muy interesantes, gracias a su alto contenido de hidrato de carbono complejos. Además es un alimento saludable en cuanto a su alto contenido de vitaminas y minerales. La yuca no solamente es para comerla así simplemente cocinada, ¿no? Lo tenemos en yapingacho, lo tenemos en dulce, lo tenemos en ensalada, la tenemos frita, la tenemos en todos los aromas, ¿no? Entonces, y saberes, ¿no? Y sabores. Entonces, lo que quiere el Palacio de la Yuca principalmente es eso. Si bien esta es una iniciativa impulsada por la empresa privada Mariana Miller, integra directamente a los habitantes de la comunidad punibocana y a otras comunidades aledañas, pertenecientes a la nacionalidad quichua de Napo. Juan Sarmiento, Ecuador TV. Y la elaboración de la ensalada de cangrejos más grande de la provincia del Guayas estuvo a cargo de la Asociación de Cangrejeros y Pescadores de Balao. Este evento se realizó por las fiestas de cantonización. Más de 5.000 ejemplares fueron necesarios para elaborar la ensalada de cangrejo más grande de la provincia del Guayas, actividad que se dio en el marco de las festividades por los 30 años de cantonización de Balao. Aquí hay 5.000 cangrejos, que equivale más o menos a 450 libras de pulpa de cangrejo. Según dijeron los asistentes, el sabor del emblemático crustáceo que crece en los manglares del perfil costanero es único, sobre todo en esa zona. Porque tenemos río en el mangle, tenemos la desembocadura entre el río y el mar. Eso lo hace con un sabor agradable, dulce, exquisito, único en el mundo. Tiene mucha popularidad el cangrejo de aquí, de esta zona, de lo que es Balao. Precisamente vinimos a Balao solamente para poder disfrutar de las delicias que nos presenta pues este cantón. La preparación de este plato típico dispuesto sobre una canoa de pesca artesanal de 4 metros de largo estuvo a cargo de la Asociación de Cangrejeros y Pescadores de Balao. Que ellos son los quienes preparan la ensalada de cangrejo, quienes cogen, quienes capturan el cangrejo y más que nada también fomentar el turismo para que la gente venga y nos conozca. La sexta edición del evento acogió a miles de turistas, quienes no desaprovecharon la oportunidad de degustar una pequeña porción de la gran ensalada. Jocelyn de Mera, Ecuador TV.
Y desde este fin de semana en Manta opera una nueva terminal terrestre. Se trata de la más moderna de la provincia de Manabí y fue entregada en medio del festejo de los 95 años de cantonización de la ciudad. Desde este sábado 4 de noviembre, los ciudadanos acceden a los servicios de la nueva terminal terrestre Luis Valdivieso Morán en Manta. Estamos logrando algo que hace muchos años estábamos esperando aquí en Manta. Hay cambio de rutas para las empresas de transporte con el fin de ingresar hasta la Ciudadela del Palmar, que está a 6 kilómetros de distancia de la antigua terminal. La nueva infraestructura acogerá a 15.000 pasajeros por día. Prácticamente 26 cooperativas aquí. ¿Cuántas unidades diariamente pueden? Diariamente pasa de las mil frecuencias. Al ser la primera en modernizarse en Manabí, los usuarios cuentan con servicios adicionales al transporte, como locales comerciales, un patio de comidas con capacidad para 700 personas y un circuito de seguridad. Tenemos 160 cámaras IP distribuidas con sistema de bioanalítica. Para que esto no sea un terminal terrestre, sino sea más bien un shopping. La obra, que inició su construcción en 2012 con un crédito del antiguo Banco del Estado, tiene una inversión que supera los 23 millones de dólares. El plazo para finalizar sus acabados, áreas verdes e instalaciones informáticas está previsto para el 27 de diciembre. El alcalde indica que la moderna infraestructura es fundamental para evolucionar en movilidad. Sacar todos los buses del centro de la ciudad implica descongestionar. La inauguración de la terminal terrestre fue el plato fuerte de la celebración por los 95 años de cantonización de Manta, localidad donde la población disfrutó también de un colorido desfile. Me da mucha emoción y alegría por nuestra ciudad de Manta. ¡Viva Manta! Desde Manabí, Karen Ceballos, Ecuador TV. Y estas son las noticias del mundo. En Texas, Estados Unidos, este domingo se registró un tiroteo. Un hombre entró a una iglesia cerca de San Antonio donde disparó a los presentes. Más de 27 personas murieron y decenas resultaron heridas. Al lugar llegaron miembros del servicio de emergencia, incluyendo helicópteros, para trasladar a los heridos a distintos hospitales de la zona. Según el comisionado del condado, se confirmó que el atacante falleció y que hasta el momento se desconocen los motivos de este hecho. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien se encuentra en Japón, publicó un Twitter diciendo que Dios bendiga a la gente de Sutherland Springs. Y un video difundido hoy muestra la magnitud de la devastación y la destrucción ocurrida en Deir el-Zour, en Siria, donde al menos 75 personas murieron y otras 140 resultaron heridas en un atentado con un coche bomba. La explosión se registró en una zona ubicada entre los campos de gas de Conico, el mayor yacimiento de ese país. Este ataque se lo atribuyó al Estado Islámico. Y también en la ciudad iraquí de Kirkuk, una persona murió y 16 se encuentran heridas tras un doble atentado suicida ocurrido este domingo cerca de una zona de una mezquita chiita. Así lo informó un portavoz del ministro del Interior de ese país. Hasta el momento ningún grupo se adjudica este hecho. Este bombardeo es el primero desde que las fuerzas de seguridad federales iraquíes tomaron la urbe de las tropas de la región kurda en octubre a raíz de un controvertido voto de independencia. Y tras la avalancha de asesinatos, miles de filipinos fueron parte de una procesión de oración como parte de un llamado a la curación nacional a la luz. La Conferencia de Obispos Católicos organizó una campaña de 33 días denominada Comience a Sanar, que se centra en orar para que se termine la violencia y las muertes relacionadas con la guerra contra las drogas, impulsada por el gobierno del presidente Rodrigo Duterte. Un sacerdote dijo que el gobierno debería dejar de matar a los drogadictos y ayudarles a su rehabilitación. Y en Rusia, alrededor de 200 personas fueron detenidas en el centro de Moscú por incitar a protestas. Las mismas fueron convocadas por un grupo nacionalista. Estos arrestos se produjeron 2 días después de que la Agencia de Seguridad Interna manifestara que había capturado a algunos miembros de esta agrupación por supuestamente planear ataques en edificios administrativos.
8:28, vamos a revisar las redes sociales. Antes de cerrar esta emisión, veamos qué dice la cuenta de Radio Pública de Ecuador. Dice, este feriado se disminuyeron los reportes de choques vehiculares en un 15% respecto al feriado de noviembre de 2016. Un dato alentador hasta cierto punto. Seguimos con la agencia Andes. Dice, 7 días Andes, Ecuador, el país con mayor progreso en la reducción de la corrupción según una encuesta regional. Tiene usted el enlace con la información detallada. En el siguiente tuit detallamos lo que dice el INAMI. ¿Cómo estará el tiempo atmosférico los próximos días? Una excelente semana para todos, y ahí destaca que en la región insular, pues la mañana estará nublada, la tarde parcial nublado con ligeras precipitaciones, algunos días de manera ocasional. El litoral, la mañana mayormente nublado, la tarde parcial nublado, posibles altas temperaturas en algunas localidades. En la sierra, condiciones estables en gran parte de la región, mañana y tarde de parcial nublado a nublado, anuncia el INAMI, y posibles índices de radiación UV entre altos y muy altos. Y en la Amazonía, condiciones de inestabilidad atmosférica, se esperarían lluvias entre ligeras a moderadas. Y vamos a revisar por último el tuit de El Telégrafo. Dice, al menos 27 muertos y 24 heridos en un tiroteo en una iglesia de Texas, lo cual revisábamos ya hace instantes en detalle aquí en Noticias 7. Con esto nos despedimos, les agradecemos como siempre por permitirnos acompañarles y por supuesto los invitamos a la siguiente emisión a partir de las 13:45. Ya viene Café TV, que tengan una muy buena mañana y una muy buena semana.